que sea la sesión completa, son 250 euros. Una hora, más del doble del habitual de un psicólogo normal. Sí, pero también es el doble de eficaz que un psicólogo. Pero nadie me ha dicho todavía, no me ha funcionado, devuélveme el dinero. Bueno, tampoco le vas a devolver el dinero. ¿Tú ofreces que devuelves el dinero? ¿Por qué no? ¿Pero eso tú lo ofreces? Sí. O sea, ¿en tu web pone que devuelves el dinero? No, yo, bueno, mi web... Bueno, chicos, hoy estamos con esta chica que no sé cómo definirla, digamos que es ¿hace hipnosis? Hipnoterapeuta. Y también hace cosas místicas en TikTok. Palabras de abundancia y marcas de... no me acuerdo cómo se llamaba. Que te pones marcas en la piel y algo así, no me acuerdo muy bien. Me pareció muy interesante porque habitualmente la gente hace contenido sobre esto en TikTok, pero ella se dedica profesionalmente a ello. Entonces me parece mucho más interesante hablar con alguien que se dedica profesionalmente a este tipo de cosas antes que hablar con alguien totalmente random que simplemente cree en ello y lo hace por puro hobby. Que estará especialmente informada sobre eso para poder hablar sobre el tema, básicamente. Entonces, si quieres dar un pequeño resumen de todo lo que haces. Bueno, a ver, yo principalmente hago terapia transformacional rápida, que es se llama RTT, que fue creado por Marisa Peer, que es una de las mejores hipnoterapeutas que hay en el Reino Unido, aunque ella se formó en Estados Unidos. Esta terapia tiene 9 premios internacionales, se ha reconocido mundialmente, sobre todo en el ámbito de la salud y sobre todo en hipnoterapia y también en algunas cosas de coaching. Y bueno, lo que es muy potente, de hecho, la mayoría de las cosas que se tratan, que pueden ir desde dejar de fumar o pues eso, de morder las uñas como algo sencillo, por decirlo así, a poder quitarte de estar de la depresión, personas que tienen ansiedad, que tienen agorafobia, incluso tienen problemas de peso, gente que no sabe por qué, por mucho que lo intenta hacer dietas, no funciona, pues también es increíblemente eficaz y permanente. Todo es permanente, eso sí que hay que puntualizarlo. Y luego pues es una combinación híbrida, ¿no?, de la hipnoterapia realmente regresiva, en la cual se va buscando los bloqueos o las... Es que bloqueos, llamarlo bloqueos también es como muy simple. Pero con resumen me refería más a como tipo, tú lo que haces es, eres capaz de curar la depresión, dejar de fumar, morderse las uñas, haces hipnosis, hipnotizas a alguien y automáticamente deja de hacerlo para siempre. Sí, eso es. ¿Y dónde está el límite? ¿Qué cosas no se pueden curar? Hombre, yo no te voy a decir que te voy a curar el cáncer, yo no te voy a decir que te voy a curar el Alzheimer, yo no te voy a decir que te voy a curar un trauma provocado por un accidente de tráfico y que estés en el coma. Hay que ser un poco consciente de eso. Tampoco te voy a decir que dejes la medicación si te estás tratando con un psiquiatra. Lo que sí que va a hacer la terapia, por ejemplo, en esos casos va a ser un poco de ayuda. Incluso los dolores del cáncer, pues ayudar a que sea más llevadero. En cuestión del Alzheimer, puedes ayudar a ese cambio, esos procesos por los que tienen que pasar estas personas, ¿no?, para sentir que siguen de alguna manera controlando parte de ellos o evolucionando en el proceso. Y, por ejemplo, tampoco te voy a decir que te voy a curar una parada cardíaca con la hipnosis, no. Básicamente todo lo que puedes curar es cosas que son psicosomáticas. Sí, bueno, que puedan tener una base en el pasado que esté relacionado con problemas psicosomáticos, efectivamente, sí. Vale, tú de esto te dedicas profesionalmente a ello. ¿Cuánto puede costar una sesión de 1 hora contigo? Pues va a depender mucho de si es una persona... Es que, claro... Un rango de precios, para hacernos una idea. Si ponemos una que sea estándar, que sea la sesión completa, son 250 euros. 1 hora. 90 minutos, pero que muchas veces te puedes extender 2 horas tranquilamente, porque una vez que empiezas, a mí me interesa más terminar y llegar al fondo que no estar contando los minutos realmente. O sea, es un precio alto, es como más del doble del habitual de un psicólogo normal. Sí, pero también es el doble de eficaz que un psicólogo. Te estoy diciendo que, por ejemplo, un psicólogo, ese gasto a lo mejor lo vas a hacer durante muchos años. Yo te estoy dando algo que va a ser mucho más rápido. Claro, tú en una vez ya lo curas todo, para siempre. En muchos casos solo se requiere una, en otros a lo mejor hasta 3. No, por ejemplo, si me estás diciendo que a lo mejor eres una persona que tiene anorexia o tiene algún problema de alimentación mucho más... Por supuesto no te voy a decir que 3 sesiones, porque va a haber muchas más complejidades dentro de todo este problema, ¿no? Pero hay muchas cosas que en una sesión incluso se resuelven, sí. Vale, lo que quiero es como tratar todos los temas que haces y luego vamos tema por tema discutiendo cómo funcionan cada una de estas cosas, ¿vale? Entonces voy a apuntarme primero todo lo de la hipnosis porque es creo que lo que más me interesa. Luego, otra cosa que vi también hacías era en TikTok, que hacías rollos de energía. Rollos de palabras que diciéndolas atraías la buena suerte o algo así. Vamos a ver, realmente todo el tema de lo que es la manifestación es hacer presente. Quiero decir, se ha tomado esto de la manifestación y de la ley de la atracción como algo muy mágico. Yo lo hago mucho más terrenal. Entonces, en realidad, la ley de la atracción, la manifestación y todo esto es darle un mensaje al cerebro para que tú te creas merecedor de lo que estás pidiendo. Lo que pasa es que se hace muy mal. Pero algunas de las palabras que tú dices son palabras como muy random. O sea, algunas de hecho creo que ni siquiera están en español. A lo mejor es el
el poema, a lo mejor es el vídeo que te estás refiriendo, el último que he subido. He visto varios tuyos así. Hay algunos que son palabras random, en plan de manzana, tetera, cosas así, no me acuerdo muy bien. Y otros que ni siquiera están en español, que son como sonidos, y esos sonidos al parecer los escuchas y atraes algo bueno, un rollo del estilo. No, yo lo de manzana y eso random No, lo decía por decir, no digo que hayas dicho manzana. Digo que eran palabras como más random. No, es que sé que hay una técnica que es el oponopono, que me parece que también lo utiliza Colibrí para no sé qué. Bueno, cada una tiene unas palabras de eso y digo, yo eso no conozco mucho. Tranquila, no digo que nos metamos a debatir cómo funciona, sino las cosas básicas que haces. Y luego otra que también era del estilo, era que haces dibujitos en las manos, también atraen buena suerte. No estoy muy seguro de cómo funciona. Bueno, eso realmente, el hacerte un dibujo, un anagrama en la mano, básicamente es una especie de recordatorio subconsciente. Entonces, ese en concreto que subí, porque no he subido muchos más, porque sé que la gente sube temas de runas y temas de sigilos y cosas de esas, pero ese en concreto era para la abundancia. Está ligado a una diosa que, bueno, a mí me gusta mucho su figura, nada más, y tuve un sueño una vez como muy significativo con ella y que tiene que ver con la abundancia, y por eso para mí es como, no sé, un recuerdo de esto, ¿no? Entonces, o sea, pues, ¿tú crees en las diosas? No, no creo en las diosas. Sí que creo en Dios, ¿vale? En una presencia omnipotente, pero no tengo divinidades, por decirlo así. Vale, ok. Vale, ¿hay algo más que hagas, aparte de esto que acabo de escribir? No, lo único, ya te digo, de la hipnoterapia, ya está. Bueno, yo soy odontóloga de profesión, pero ahora mismo pues, estoy solo enfocada en la hipnoterapia. Para quien no sepa, odontología es básicamente un dentista, ¿vale? Porque hay gente que igual no sabe qué es lo que significa. Pero no te dedicas a eso, te dedicas ahora actualmente solo a sesiones de hipnoterapia. Eso es, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando la hipnosis hasta dedicarte a ello? Pues a ver, yo con todo lo que es la autohipnosis llevo estudiándolo desde los 4 años, porque es que ¿Desde los 4? Sí, mi madre me dormía con hipnosis, realmente. Entonces, todas estas técnicas de control mental, que suena como muy épico el nombre, pero bueno, básicamente es de autocontrol, ¿no? Y yo empecé a hacer el curso, yo creo que tendría el primer curso del método Silva de control mental, creo que tendría unos 7 años. Luego ya hice el de adultos con 16 y creo que hice el superior con 28. Y luego ya después hice el curso con Marisa Peers de terapia de transformación rápida porque quería aportar... Vale, escucha, que veo que das mucho por las ramas. Solo te he hecho una pregunta que es ¿cuánto tiempo llevas? No que me digas al profesor que tuviste, la vida que tuvo. El tiempo de estudio de esto fue 1 año completo. Vale, o sea, en sí estuviste 1 año hasta poder dar sesiones. Eso es, sí. Entonces realmente es la mejor profesión en realidad, porque hay gente que igual te pasa 4 años estudiando programación y cobran 20 la hora. Y tú, pues 250 no veas. Te lideran la programación. Vamos a ser todos hipnoterapeutas. Entonces, exactamente el tema de la hipnosis, ¿cómo la haces? Porque lo que estamos acostumbrados todos es a ver como el péndulo, ¿no? En plan de cogen el péndulo y hacen así, mira el péndulo. ¿Tú eso lo usas? No, no me ¿qué hace usas? Simplemente yo te digo, por ejemplo, eleva tus glóbulos oculares hacia arriba y eso tiene una razón. Y saca la lengua, ¿no? Casi. Cuando tú elevas los glóbulos oculares hacia arriba, lo que haces es que estás provocando el mismo tipo de movimiento que se produce en REM, con lo cual estás llegando al mismo nivel de ondas mentales. Y eso te hace que caigas. Una serie de inducción, le vas diciendo, relajando tu cuerpo. Por ejemplo, diciendo, vas notando cómo tienes una pequeña vibración, un aleteo en la parte superior de tus párpados, lo vas notando cada vez más cansado, lo sientes que te pesan, vas poco a poco y ya cierras los párpados y ya continúas con un descenso, una cuenta descendiente desde el 10 al 1, bajando unos escalones, por ejemplo, y después pues haces una prueba de sugestionalidad para que vea la persona pues cómo es de sugestionable y luego ya después pues ya continúas y eso sería una inducción a la hipnosis. O sea, es básicamente decirle a la persona que se vaya relajando y hacer cuentas atrás. Eso es. Vale. Lo que pasa es que fuerzas el ir a REM con esa forma de mirar hacia arriba con los ojos. Antes mencionaste ondas mentales. ¿Qué tipo de ondas mentales? Pues en ese punto estás en onda alfa, porque ten en cuenta no estás en un sueño profundo y de hecho nunca pierdes la conciencia durante la sesión. Estas ondas exactamente, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo interactúan? ¿Hacen algo con el mundo exterior? ¿Se miden de alguna forma? A ver, lo que consigues con eso es que estás en un nivel en el cual desconectas de la parte consciente de tu cuerpo, es decir, todo lo que necesita en ese momento que está pues los movimientos, ¿no? de tensión y te permites entrar a nivel inconsciente. Entonces ese es el estado alfa, en el cual tú estás despierto, pero tú estás con conocimiento de lo que está sucediendo, pero todo tu cuerpo está relajado. Sí, pero esa no era mi pregunta. Mi pregunta más bien es, ¿estas ondas que dices, cómo se miden o cómo interactúan? Dijiste antes vibraciones. Esto son las ondas alfa, beta, gamma. En función del nivel de conciencia en el que te encuentres, tú estás en un nivel mental. Entonces tú generalmente siempre estás en beta. Nada más cuando estás despierta siempre estás en beta. Cuando luego bajas a este nivel de conciencia estás en alfa. Y cuando vas más profundo
Sí. Sí, entiendo lo que hay diferentes tipos, pero mi pregunta más bien es, ¿de dónde salen o cómo se descubrieron o cómo se miden? Bueno, eso se miden con impulsos electromagnéticos con electrodos en el cerebro. Desde los años 70-80 se están haciendo mediciones de este tipo. De hecho, por ejemplo, el que te he hablado antes, Silva, se dedica a él, que había estudiado informática, se dedica a ir a un hospital, a la zona de todo lo que tiene que ver neurología, y se dedica a estar con los doctores, que se encargaba de los ordenadores, de los sistemas de allí. Y entonces empieza a aprender sobre todos estos niveles mentales y las frecuencias. Entonces, tú diciendo a una persona palabras, haces que emita otro tipo de ondas diferentes. No es que hago que emita, yo no soy una radio o algo así. No, yo lo que hago es que se relaje y entonces su estado llegue a ese nivel. Pero ¿Esto tiene algún tipo de correlación con la energía que mencionas en tus TikToks? Porque en un TikTok que hiciste, haces así como para medir la energía. No, y haces así como con los dedos. No era para medir la energía. Eso es un poco para la fuerza que tiene en tu subconsciente. Es decir, es una forma de que tú hablar con tu subconsciente a ver si algo conecta contigo. Voy a explicarte la manera más sencilla de que seas capaz de ver tu propia energía. Y es la siguiente. Pon los dedos índices en el que verás ciertas ondas, una vibración, una especie de eso. Pero en el sentido de que, por ejemplo, imagínate que tienes la opción de elegir un trabajo, ¿no? Y dices, a ver, si yo hago así, este trabajo me va a favorecer. Entonces, se llaman test musculares. Si tú tiras y no tienes la fuerza como para que se te quede, quiere decir que no te conviene tanto, que estás ahí dudando y que no hay algo que sea bueno para ti. Pero estás como intentando predecir el futuro haciendo anillas con los dedos. No, que va. Tú, un testeo muscular es cómo te sientes tú realmente respecto a algo. O sea, es como que inconscientemente tu mente tiene pensamientos contradictorios o hay percepciones que coges, porque nosotros cuando vivimos en el mundo consciente nos percatamos de ciertas cosas, pero el inconsciente está absorbiendo mucha más información. Y entonces toda esa información que tú tienes de esos testeos musculares te ayudan un poco, que es un poquito con... hay cosas mucho más... O sea, tú crees en tema de los mensajes subliminales que se te quedan grabados en el cerebro, ¿no? Bueno, en realidad la hipnosis, cierta parte, es un mensaje subliminal. Es una programación mental mediante palabras. La diferencia que tiene algo que se con lo que no es si realmente has eliminado la causa que te provoca eso. Si tú solo te das palabras, hombre, sí, al final con el tiempo, si es una buena programación y está hecha de forma efectiva, sí que va a tener efecto. Si me preguntas, por ejemplo, por los sonidos estos que ponen en YouTube, que te van a cambiar y te van a poner los ojos verdes, pues te digo que no. ¿Sabes? No creo que te van a poner los ojos verdes. Pero el tema de las energías en específico, porque te he visto en varios TikToks que tú hablas específicamente de las energías, que tienes energías en el cuerpo. Sí, bueno, tienes tú los meridianos por donde pasan, digamos, la energía de tu cuerpo. ¿Qué son los meridianos? Pues son puntos energéticos de cruce de tu sistema. Pues igual que tú tienes el sistema nervioso y demás, pues hay puntos los cuales haciendo ciertas cosas, pues es de la medicina energética. También vi un TikTok tuyo que hacías como así y que hacías como una cosa así de lado a lado, ¿verdad? Sí. Y decías que era para desbloquear los puntos energéticos. No, es para recargarte de energía. Es decir, cuando tienes momento que estás a punto de dormirte, no, que sea después de la comida, que a lo mejor puedas estar un poco pesado, ¿no? O llevas todo el día trabajando y te encuentras un poco así, entonces pues apretar aquí y cruzarlo es como que activas los dos hemisferios cerebrales además y conectas que haya más energía en tu cuerpo. Vale, ¿qué tipo de energía es esta? No, pues la tuya, la que tienes dentro. ¿Podrías definirme lo que es la energía? Pues la energía es... Ay, me vas a poner examen de física ahora después de tantos años. Física, ¿no? Es que, a ver, dices energía, pues vamos a definir lo que es la energía. Bueno, la energía es un elemento que se... A ver, ahora no me sale la palabra de cómo... de la energía, madre mía. Es una fuerza que se libera realmente de producto pues químico o de movimiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, más o menos. La energía en esencia es la capacidad de hacer trabajo. Trabajo es cualquier tipo de acción que emita calor, luz, reacciones, transformación. Eso es la energía. Entonces, la energía la podemos diferenciar en muchos tipos. Sí. ¿Qué tipo de energía es a la que tú te refieres? Pues esa es en realidad la que tiene tu cuerpo es la energía química, que es la que produce pues tus alimentos. Entonces, lo que pasa es que muchas veces que estás agotado y ciertas partes es la que activan ciertas componentes de tu sistema nervioso, de tu sistema límbico, de tu sistema y te ayuda a mover, ¿no? Toda esa energía por el cuerpo para que no se quede en un punto solo. Vale, entonces hablamos de energía química, que es, por ejemplo, la que tu estómago hace cuando digiere los alimentos. Sí, claro. Eso sí luego que sería energía química. Entonces, y la hormonal también. Esa energía química, ¿cómo específicamente te activa por apretarte el hombro y hacerte así por el cuerpo de lado a lado? A ver, es que yo hace un tiempo que no miro lo de la energía
la medicina energética, la verdad. No te voy a poder contestar perfectamente, pero básicamente es por los meridianos del cuerpo y las zonas, como por ejemplo aquí en el esternón también se liberan ciertas hormonas que te ayudan, cuando lo golpeas, que te ayudan a... Pero es que no me acuerdo de los nombres, te lo digo de verdad, porque es que hace mucho tiempo que no lo miro. Pero a ver, tú te dedicas a esto profesionalmente. Pero no me dedico a hacer medicina energética. Pero a mí yo lo miro, pero no no tiene nada que ver la medicina energética con la hipnosis. Ah. Yo terapia la medicina energética. Pero tú haces TikToks sobre estas cosas energéticas, entonces... Bueno, porque me interesa el tema y lo hago y lo miro. Lo que pasa es que, por ejemplo, la medicina energética estuve una temporada mirándola, pero luego he pasado a otras cosas, pues por cosas de pues, que tengo que hacer, de que tengo que preparar y que tengo que demás, y no me he metido en profundidad. Me pareció interesante, lo comenté, lo puse en TikTok y ya está, pero yo no lo hago en consulta. Entonces la hipnosis no tiene absolutamente nada que ver con la energía. No. Para nada, pero tiene que ver con tu subconsciente y ya está. Pero las ondas cerebrales que estabas mencionando antes no pueden ser también cierto tipo de energía eléctrica. Hombre, puede ser energía eléctrica, pero no tiene que ver con la recuperación de la energía del cuerpo. Son otro tipo de frecuencias y de ondas que tiene el cerebro y que trabaja así. Pero también es energía, ¿no? Y claro, obviamente. El cerebro está lleno de terminaciones nerviosas y las terminaciones nerviosas de las neuronas, las conexiones neuronales se mueven con energía. El traspaso de datos es todo energía. Y las ondas cerebrales es la forma de medir esas formas de energía. Claro. Efectivamente, sí, el cerebro en sí, todas las neuronas funcionan en sí con energía. Claro. En realidad todo es energía, si lo miramos desde ese punto de vista. Pero si tú específicamente trabajas con eso, ¿cómo no tiene nada que ver la hipnosis que tú haces con el saber cómo funciona la energía en sí para estos métodos curativos de los que tú hablas? ¿Por qué dices que no tiene nada que ver? A ver, porque yo realmente lo único que necesito es acceder a tus recuerdos. Yo no necesito que tú gastes energía ni medir la energía de ninguna manera. O puede ser un trauma, un accidente o algo que haya sucedido y están ahí. Entonces yo lo que necesito es acceder a tu subconsciente, ver dónde se ha originado ese pensamiento, ese bloqueo, esa percepción y eliminarlo. Eliminarlo en el sentido de que yo te voy a dar otra percepción para que lo veas desde otro punto de vista, ya que no estás en ese lugar ya no eres tú. Vale, pero para tú poder acceder a eso, ¿cómo tú sabes perfectamente que lo que estás haciendo dentro de esa hipnosis es ser capaz de acceder a esos recuerdos y no que la persona te está contando cualquier cosa? A ver, en realidad, o sea, yo mediante esta inducción de decir, tú vas ahora a recordar un momento, un lugar en el tiempo en el cual tiene total y absoluta relevancia con el hecho del problema que tengas. Por ejemplo, en el sentido de la agorafobia, que es algo que trato muchísimo, pues en el que empezaste a tener este problema de agorafobia o que se presentó en tu vida por primera vez. Entonces, esa persona evoca un recuerdo de su vida. Yo no le estoy forzando a hacer nada, él le salen imágenes de lo que recuerda de su pasado y le vienen a la mente. A ver, porque no soy capaz de comprender muy bien cómo es posible que alguien tenga un recuerdo completamente bloqueado por un trauma y por preguntarle solo cómo se siente, automáticamente eso se desbloquea. Pues porque el cuerpo también somatiza. Entonces, al buscar la somatización, pues hay distintos tipos de sentimientos en los cuales están asociados al miedo, a los nervios, a distintas personas lo sienten de distintas partes. Muchas veces que tienes mucha carga, notas los hombros muy cargados, ¿no? ¿Carga pues, de qué? Por ejemplo, tienes carga en el trabajo, que estás muy estresado, que te encuentras en una situación tensa. Muchas veces estás contraído, tu cuerpo se encoge como para protegerte o para como aguantar eso. Y todas esas el estrés sensaciones muscular tiene que ver con el recuerdo de memorias. No, te estoy diciendo un ejemplo. Te estoy diciendo de tipos de dolores que te pueden aparecer. ¿Te has puesto alguna vez nervioso y tienes ese cosquilleo en el estómago? Que tienes como un nudo. Sé lo que dices, pero a mí nunca me ha pasado. Bueno, o por ejemplo, hay gente que parece como que no puede hablar, o la gente que le da ansiedad, tiene ataques de ansiedad y tiene ciertos elementos, sí. ¿no? ¿Y eso tiene qué como... correlación tiene con lo que te pregunté antes, de los recuerdos bloqueados? Pues cuando no tenemos una imagen, digamos que vas como por la parte de atrás, como si fuera un hacker, entonces vas preguntando por los sentimientos, las emociones, para ver si eso evoca una imagen. Y si no, hablas directamente como con el problema, para que el problema te vaya diciendo cuál es su función en la vida de esa persona, y muchas veces le preguntas el problema, ¿cuándo apareciste por primera vez? Y entonces dices, a la cuenta de 5 lo vas a recordar perfectamente, entonces ahí aparece la imagen y ahí es donde puedes trabajar. Vale, entonces esos recuerdos bloqueados como si tuvieras amnesia de esos recuerdos, ¿no? Sí, tu cerebro se protege. O sea, tú serías capaz de desbloquear los recuerdos de gente con pérdidas de memoria. En muchas ocasiones, sí. Otra cosa es que haya habido un traumatismo grave, que haya tenido un problema en el cerebro, es decir, que no funcione ese lado del cerebro, ahí no te prometo nada, ¿sabes? No te voy a decir que sí. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay amnesia de una persona? Depende del tipo de amnesia. Si tenga una amnesia completa o tenga una amnesia parcial, por causa del trauma. Si es por un trauma, posiblemente esa persona quiera bloquear eso para poder continuar con su vida. Imaginemos un tipo de amnesia parcial, en plan de que, no sé, no es que no se acuerde ni siquiera de hablar, pero sí no se acuerda de quién es, de dónde viene, de dónde nació, quiénes son sus padres, quién es su familia. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro en ese momento?
momento? Es que eso puede ser muchas cosas. Es que ¿Una de ellas? puede haber un tumor que esté presionando en algún lado del cerebro que no te permita que haya ese flujo de información y la transmisión neuronal correcta. Puede haber sido pues un trauma, que haya habido un problema, que sea, si te has dado un golpe, que haya un coágulo de sangre que esté también haciendo efectos nocivos para el cerebro. Es que pueden ser mil Pero cosas. tú eso no lo puedes curar, ¿no? No, eso no lo puedo curar. Entonces dime en qué Eso casos sí que puedes curar la amnesia. Por ejemplo, imagínate que ha habido una persona que ha sufrido abuso en la infancia, entonces ahora con su pareja no puede tener relaciones sexuales en algún nivel, o no puede ni siquiera tener pareja, o que se siente, yo que sé, cualquier cosa. Puede ser hasta no poder mirar al espejo desnudo, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos no se acuerdan de qué sucedió, porque a lo mejor sucedió cuando tenían, aunque parezca una barbaridad, 3 años, 4, 5 años. No te puedes ni imaginar la cantidad de personas que les sucede esto a esa edad. Entonces no lo tienen registrado en su cerebro, pero está ahí, las causas, las consecuencias en tu vida actual las tienes. Vale, ¿y qué es lo que ocurre entonces en el cerebro en ese caso? En el caso en el que no hay un tumor, no hay un coágulo ni nada, sino solo, como dices, es un trauma. ¿Qué es lo que hace el cerebro? ¿Cómo interacciona exactamente el cerebro para poder provocar esa amnesia? Es un sistema de protección. ¿Y cómo lo hace? La verdad es que tampoco te lo sé decir bien, pero el caso es que sucede con muchísima frecuencia. Y de hecho, por ejemplo, las personas que vienen de la guerra, que tienen trauma... Antes me dijiste que el tema de la energía no te dedicas a ello exactamente, no sé qué, pero esto te dedicas a ello específicamente. Sí, sí. Y esto no me lo puedes decir. No te puedo decir porque simplemente es un bloqueo, es algo que hace el cerebro, que decide conscientemente que esa parte te hace daño y la elimina. Pero no sabes cómo ocurre. No, a ver, realmente el cerebro, la verdad es que le faltan cosas por saber cómo funciona completamente, pero el hecho es que sucede. Entonces, lo que hace tu cerebro es que lo que quiere, sobre todo, es que sobrevivas. Es su máxima misión. Entonces, si dices que lo hace para que sobrevivas y lo que hace es bloquearlo, ¿para qué quieres desbloquearlo si en teoría está hecho para que sobrevivas? Porque si tú llega un momento en tu vida actual que te está perjudicando ese bloqueo, en realidad te está haciendo daño. Entonces no es para que sobrevivas. Nada, pero es que tu cerebro le da igual. Tu cerebro tiene una función básica que es mantenerte con vida. Que lo pases bien, que lo pases mal, eso le importa 3 pimientos. Eso es así. Entonces, él te bloquea, pero claro, luego puede tener consecuencias después. Y como tú no sabes las consecuencias porque viene todo eso, esa parte de buscar el origen para decir, vale, ya no eres esa persona. Eso ya, tú tienes estas herramientas, tal, esa persona, por ejemplo, en el caso de un abuso, pues es una cerda, que es un enfermo mental. A ver, porque es que si tú te dedicas específicamente a desbloquear recuerdos, porque esos recuerdos resulta que lo hacía en ese momento para que sobrevivas, pero luego te hace daño, porque realmente desbloquearlo no es para que sobrevivas, sino porque te está haciendo daño, te está jodiendo otras cosas de la vida. ¿Cómo tú puedes llegar a conseguir eso? Por ejemplo, en programación. Antes mencionaste los hackers. Un hacker, para poder hackear algo, tiene que saber cómo funciona la programación de eso, en esencia, ¿no? Tiene que saber cómo programar el lenguaje, tiene que saber cómo funcionan los servidores, tiene que saber todo al 100%, porque si no, no puedes hackear algo. Entonces, ¿tú cómo puedes decir que puedes hackear eso si no sabes específicamente cómo funciona o cómo bloquea el cerebro, qué métodos usa para bloquear esos recuerdos? Pero vamos a ver, si es que realmente lo único que tienes que tener, digamos, es acceso. Y una vez que tienes acceso, lo único que tienes que hacer es cambiar la percepción que tuvo esa persona para decirle que ahora mismo está a salvo, en este caso. Sí, pero no me entendiste la pregunta. Es cómo el cerebro bloquea internamente. ¿Qué es lo que hace o cómo lo hace? Creo que es una pregunta bastante básica. Te dedicas a ello. No sabes. Sí, bueno, pero no, la verdad es que no. Pero como igual de la misma manera que no se saben muchas cosas que es el cerebro. Es decir, o sea, que está todavía por ahí por descubrir, pero lo que tú tienes es una herramienta que sí que te permite llegar a esos recuerdos. Entonces, lo que tú haces realmente es anular la parte consciente. ¿Nunca has tenido un paciente descontento? No. ¿Aproximadamente cuántos clientes has tenido? Pues hasta actualmente pues ya pasará el centenar de personas. Más de 100. Sí. ¡Wow! Son muchos, ¿eh? Entonces, más de 100 personas, ninguna de ellas ha estado jamás descontenta, ¿no? A mí no me han llegado noticias. Incluso ha habido veces que digo, uy, esta persona a lo mejor no se ha puesto en contacto conmigo, lo que sea, y luego al cabo de los meses me ha escrito y me ha dicho, oye, ¿sabes que he podido terminar mi libro? Yo era una persona que no podía escribir porque se ponía ansiosa cuando estaba escribiendo, tenía bloqueo de escritor. Y ahora digo, pues es que bueno, no sabía nada de ti. Dice, sí, tú tranquila, no sé qué, que me ha ido fenomenal, estoy súper contenta y demás. O sea, se podría decir que tú tienes más éxito que la ciencia o la medicina tradicional, porque incluso cosas súper mega testeadas, como no sé, por ejemplo, las vacunas, tienen un 95% de efectividad. Tú tienes un 100%, más de un 100%, con más de 100 personas. A ver, es lo que pasa muchas veces, que la terapia es muy intensa. Y sí que es cierto que muchas veces, si alguien no vuelve a terapia es porque no puede enfrentarse de nuevo a algo. Pero nadie me ha dicho todavía, no me ha funcionado, devuélveme el dinero. Eso sí te lo digo.
Bueno, tampoco le vas a devolver el dinero. ¿O tú ofreces que devuelves el dinero? ¿Por qué no? ¿Pero eso tú lo ofreces? Sí. O sea, ¿en tu web pone que devuelves el dinero? No, bueno, mi web está en construcción, así que realmente no pone tampoco mucho. La web en construcción yo no la veo. Dice el nombre, la ocupación, cómo te encontró, el teléfono, el email, la dirección, qué día, qué horario, el motivo de la consulta, si deseas más ofertas, o sea, está extenso. Pero no pone nada de devolución de dinero. Pero es que solo es un formulario de contacto, Dallas. Eso es simplemente para yo poder llamar a la persona, luego tengo más formularios que mando. Tengo un consentimiento informado, tengo que me digan más síntomas que sienten, tengo para que me cuenten si están tomando medicamentos o no, para que me digan si tienen algún tipo de alergia incluso. Entonces, tú realmente jamás has tenido ninguna queja, nunca nadie te ha pedido que te devuelva el dinero, has tenido más de 100 pacientes. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Pues llevo desde que fue el COVID realmente. O sea, 2 años. De forma profesional, 2 años, sí. Estudiaste 1 año y te dedicas 2 años. Sí. ¿Algo más de todas las cosas que haces que te gustaría comentar? ¿Haces cosas de chakras o de desbloqueos energéticos? ¿Solo única y exclusivamente hipnosis? Solo eso, sí. Pues después de decirme todo lo que me has dicho, te planteo varias preguntas importantes. ¿Tú crees que lo que haces se podría considerar placebo? Al nivel de lo que consigo, no. ¿Por qué? Porque es que si estuvieras en las sesiones te darías cuenta. O sea, hay tanta implicación emocional. Vamos a ver, ¿tú consideras placebo que una persona vaya a hablar con un psicólogo? Sí. ¿Consideras que es un placebo? Sí, yo es que la psicología no la considero una ciencia. Como si fuera un confesionario. ¿Un confesionario? Sí, bueno, el psicólogo antes iba a los curas y ahora se va al psicólogo, ¿no? Dicen. Pero, sí, yo la psicología no la considero una ciencia, porque no es repetible, no es replicable. Bueno, esto, si tú lo quieres considerar placebo, está bien, considero placebo, pero ¿qué más? No, pero tampoco no es... si yo, es si tú lo consideras. Yo no lo considero placebo. Vale, ¿por qué? Porque realmente hay una técnica, hay muchos años, está muy estudiado. Esta persona lleva Pero dame un 30 ejemplo años. específico, para que me entiendas. Yo te doy un caramelo y entonces te digo que esto te va a hacer sentir más energética. ¿Qué pasa? Que toda la energía, no hablo de energía a nivel físico, hablo de energía a nivel de lenguaje español, de decir que te sientes con más energías tú, que no significa que tengas energía en sí. Eso es algo totalmente psicosomático, porque es lo que hablamos antes, lo que tú tratas es psicosomático, con lo cual es algo que depende de tú que creas que realmente vas a tener más o menos energía. ¿Vale? En cambio, si tú tienes una inflamación y yo te doy un antiinflamatorio, da totalmente igual que tú creas o no creas, porque de todas maneras se va a desinflamar, porque es un producto antiinflamatorio. ¿Entendemos bien la diferencia? Sí, por supuesto. Entonces, ¿tú serías capaz de curar a alguien que fuera totalmente escéptico y no creyese en nada de lo que le dices? Sí, él da permiso y confía simplemente en decir, ya está. O sea, es decir, ¿me permites hipnotizarte? Sí, puedes perfectamente ayudar a esa persona. Pero claro, si esa persona no cree absolutamente en nada, no va a venir a mí. ¿Serías entonces Sí. capaz de hacérmelo a mí? ¿Podrías hipnotizarme? Sí, yo creo que sí podría hipnotizarte. ¿Qué punto veríamos si me hipnotizaras? Ah, eso depende de ti. Entonces... No, quiero decir que si hay algo que tú quieres trabajar a sentido de que decir, bueno, pues esto, yo qué sé, mi vida me molesta. Y entonces digo, quiero saber ¿por qué quiero utilizar la hipnosis también? Esto es como, es decir, tú no vas al médico porque, bueno, sí hay gente que va, pero quiero decir, pues si lo hicieras en condiciones no irás al médico porque sí. Sí, pero lo que te digo es, ¿tú hasta qué punto serías capaz de hipnotizarme y sin yo creer absolutamente nada, hacerme capaz de hacer algo que creyese o no creyese, eres capaz de hacer? A ver, si te estás refiriendo tipo a lo que se hace en las actuaciones y demás, eso ya te digo que no. Yo no me dedico al espectáculo. Eso es una técnica muy concreta y de hecho este tipo de hipnosis eligen muy bien a la persona. No es que esté previo hablado ni nada por el estilo, pero sí que saben elegir a la persona adecuada que va a entrar en un estado de trance. Pero no me digas lo que no, dime lo que sí que podrías. Bueno, pues yo te podría inducir a hipnosis y entonces sí que podrías llevarte a ver qué visualizas, pero tú tienes que cooperar conmigo. Quiero decirte, si tú por ejemplo estás viendo imágenes y tú dices no veo nada porque no quiero ver nada, pues entonces ahí no vamos a llegar a nada. Si tú realmente ves imágenes, pero escucha bien la pregunta. La pregunta es, ¿qué me serías capaz de hacer específicamente? ¿Qué es lo máximo que podrías hacerme capaz de llegar a hacer? Específicamente, dame un ejemplo. No, yo lo que quiero hacerte ver es que todos este tipo de sesiones tienen un objetivo concreto, están enfocadas a algo. A ver, por ejemplo, hice con un amigo la coña de convertirle un pato, pero nos echamos unas risas y ya está, porque esto no está enfocado en esto. Pero de vez en cuando me manda un mensaje diciendo que va mucho al retiro y que no sé por qué, pero sé que es una broma, ¿entiendes? O sea, es un cachondeo. Pero yo no te puedo hacer meter nada en tu cabeza que tú no quieras, que no conecte contigo, que no sea verdad. Es decir, yo no te puedo decir, te bailar el Charleston. Pues es que me hace una tontería. Yo, si no hay ningún objetivo de nada, yo te puedo ayudar a inducir a hipnosis y puedo hacer que estés muy relajado. Pero si no hay un objetivo con el que trabajar... Ponme un ejemplo de un objetivo con el que se pueda trabajar, aunque no sea mi caso. Por ejemplo, imagínate que te muerdes las uñas. Pues entonces, lo que sí se puede hacer con eso es decir, ¿por qué te muerdes las uñas? Entonces, buscar por qué. Y cuando ya sabes el por qué, entonces ya reprogramas tu mente con el lenguaje adecuado, que tiene que ser importante, que se
emocionante, que tu cerebro le tiene que gustar lo que está escuchando. Entonces yo te hago una grabación. Esa grabación vas a estar escuchándola durante 21 días, que no es solo la sesión, sino luego es la repetición que tú haces durante 21 días. Vale, o sea, que realmente el hecho de que alguien se muerda o no se muerda las uñas, como hablábamos antes, es algo puramente psicosomático. No es un problema que realmente tú puedas... Depende íntegramente de lo que la persona quiera hacer, lo que se convenza para hacer. Es como procrastinar. Depende íntegramente de lo que una persona quiera o no quiera trabajar. La capacidad de hacer o no hacer, en comerse las uñas o en procrastinar, tiene íntegramente lo que tú creas y lo que te autoconvenzas de que quieras o no quieras hacer. El ejemplo vuelve a ser de nuevo lo mismo. Que a fin de cuentas el efecto es placebo, es lo que tú creas que realmente te va a servir o no. Bueno, pero realmente, ¿qué es placebo también, eh? Digamos que también el placebo, de alguna manera, lo que hace es generar medicinas también o sustancias que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué sustancias? Y, joder, pues hay muchos elementos que tenemos internos. ¿Cómo cuál? Las endorfinas curan el dolor. ¿Y tu las cuerpo endorfinas qué tienen que ver específicamente con comerse las uñas? No, pero vamos a ver, me has estado preguntando qué tipo de sustancias. No tiene nada que ver con las uñas, salvo que te estés haciendo daño y tu cuerpo libere endorfinas para que no te duele la herida que te has hecho. Claro, pero estábamos hablando específicamente de cómo podemos hacer que algo que es placebo cure algo, como comerse las uñas. Y dices, no, es que placebo en realidad también libera sustancias en el cerebro. Y yo te pregunto, ¿cuáles? ¿Y qué interacción tienen? ¿Te dedicas a eso? En este caso, con las uñas, evidentemente no se necesita ese tipo de placebos, no necesitas liberar ningún tipo de sustancia. Es que te estoy diciendo que va a buscar la razón. Cuando tú ya descubres que esa razón no la tienes más y que no necesitas esa razón para liberarte las uñas, entonces dejas de hacerlo. No es que te autoconvenzas, sino que te das cuenta de que no es necesario morderte las uñas. Entonces, específicamente en el tema de las uñas concretamente, ¿qué sustancias se liberan del cerebro que hacen que dejes de comerte las uñas? Ninguna. Ninguna. Vale, entonces me has dicho dos tipos de ejemplos de placebo. Y dices, no, hay uno que a lo mejor es solo pensar, y otro que libera sustancias y no sé qué, no sé cuántos. Si entonces no liberas absolutamente nada, entonces es completamente placebo. Madre mía. Madre mía, no, es lo que me has dicho, ¿no? Me has dicho, hay dos tipos, que no liberas nada y que sí liberas algo. Y me dices, no liberas nada, entonces es el primero. Lo que te estoy diciendo es que esto yo no lo considero placebo. Tú estás considerándolo como placebo. Yo lo que te estoy diciendo es cómo funciona. ¿Y cómo funciona el placebo entonces, si no es literalmente como acabas de describir? Pero un placebo sería si tú simplemente escucharas a lo mejor pues un audio en el cual te dices no tienes que morderte no me vas a morder más las uñas, no te vas a morder más las uñas, ya no quiero. Pero es que eso realmente no en todo el mundo. Esto es distinto, esto es mucho más profundo, porque pasa las razones de por qué te muerdes las uñas. Pero, un momento, eso que has dicho del audio es lo que antes tú me has dicho que hacías, que escuchabas un audio 21 días. Pero se hace porque ya conoces la causa, y entonces ya has eliminado la causa, y entonces sí puedes reprogramar el cerebro. Es decir, ya le puedes decir a tu cerebro lo que quieres que haga. Pero si no conoces de dónde viene este hábito, entonces no puedes dejarlo. Vale, me quedan dos dudas. La primera, los audios que tú pones en TikTok, que también son audios randoms, los del poema que me dijiste antes y todo esto, entonces sí. ¿Esos sí que son completamente placebos? ¿En eso podemos estar de acuerdo? Eso no tiene nada que ver con la hipnoterapia. Pero haces esos TikToks. Eso los hago en TikTok, pero porque es mi canal y hago varias cosas. Vale, pero digo, en eso sí que podemos estar completamente de acuerdo que es placebo. Bueno, vamos a ver, la música provoca sensaciones, provoca emociones, ¿cierto? Y la música tiene frecuencias. ¿Qué frecuencias? Pues tiene distintos tipos de hercios. ¿Qué es un hercio? Y de hecho es cómo se mide la frecuencia de onda. No exactamente. ¿Qué frecuencia de onda? Del sonido. Un hercio es algo que se repite por segundo, pero puede ser cualquier cosa. Yo puedo hacer así y se puede decir que doy palmadas a un hercio. Vale. ¿Eso lo sabías? Sí. Sí, no lo sabías, porque no me dijiste la definición correcta de un hercio. Efectivamente no te lo voy a decir perfectamente porque es que ni se sabe que no miro los temas ni de física ni de química, ¿verdad? Pero a ver, es que tú te dedicas profesionalmente a ello, yo no. Pero que yo no utilizo la música en ese sentido. Pero haces contenido sobre ese tema. Pero porque simplemente me gusta y es mi canal y punto. Pero claro, no pero yo también a veces he hecho contenido sobre ese tema y sí que estoy informado sobre lo que es un hercio. Yo estoy informando sobre lo que hace esa canción o ese verso. Pero ¿cómo puedes informar si no estás informada sobre lo que estás comunicando? Hombre, yo he hecho un research, o sea, yo he visto esto, he visto de lo que era y para qué se utilizaba, pero tampoco me voy a meter en profundidad, porque realmente mucho de TikTok también es entretenimiento. Pero a ver, esto es como intentar explicar la nutrición de una manzana sin saber lo que es la fructosa, o sea... Sí, pero es que estamos mezclando dos cosas diferentes. Quiero decir, una cosa es mi... Otra cosa es lo que estamos tratando en consulta. Mira, ¿es o no es placebo? Creo que es una respuesta bastante blanco o negro. ¿Es o no es placebo? Si lo quieres considerar placebo, es placebo. Entonces sí que podemos estar de acuerdo en que parte del contenido que haces en TikTok son placebos. Algunas cosas, o sea, el tema de la música, pues si te viene bien, lo puedes utilizar para meditar. Eso lo he hecho en concreto, solo ese.
A ver, escúchame la pregunta. A ver, esa parte del contenido que haces, ¿podemos estar de acuerdo los dos en que es placebo? Sí, puedes utilizar el placebo, pero vamos, que yo no lo considero el placebo malo, te advierto. Bueno, depende de lo que sea, claro, evidentemente. Yo tampoco lo considero malo dependiendo de lo que sea. Eso está Hombre, claro. Y ahora, volviendo al anterior, dijiste, esto es placebo y esto no es placebo. Entonces, volviendo al punto ese, que era más atrás en la conversación, tú dices, no, cuando yo hago que una persona se deje de comer las uñas, eso no es placebo. Es lo que has dicho, ¿verdad? Y entonces te he pedido que me digas el por qué no es placebo si posteriormente me dijiste que no liberas ninguna sustancia para dejarte de morder las uñas. Simplemente le dices a la persona que te las deje de morder. Les buscas un motivo y todo eso, lo que tú quieras. Que a fin de cuentas la gente que coge y te pone las manos encima y te dice te voy a sanar, tampoco dice lo voy a hacer por toda la puta cara. También dice que hace unas invocaciones a Vishnu y Satán y entonces te cura las cosas. Vale, no, bueno, eso es el toque curativo y el toque curativo sí que tiene cierta explicación científica, Eso sí que está estudiado, incluso hay libros y lo que Vale, cuéntame. No cura, pero sí que ayuda a paliar algunos dolores. Después, el tema del placebo. Yo te estoy diciendo que no es placebo porque te estoy explicando por qué. Te lo he explicado la misma vez, lo que pasa es que yo no sé si me estoy haciendo, o sea, no sé si me estoy explicando yo correcto. Defíneme lo que es para ti un placebo. Es algo, puede ser tanto material como físico, como un sonido o una imagen o lo que sea, que te ayuda a sanar o a curarte o que provoca distintas cosas en tu cuerpo que hace que consigas este estado el que quieres. A ver, eso ni se parece a lo que es un placebo, ¿vale? O sea, eso que acabas de describir es... O sea, no sé ni cómo hemos podido estar de acuerdo en que el otro era un placebo si esa es tu definición para un placebo. Debe leer la definición específica de lo que es un placebo, para poder partir de ahí. Sustancia que carece de acción curativa, pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento realmente eficaz. Tiene el mismo aspecto, gusto y forma que un medicamento verdadero, pero está hecho de productos inertes y sin ningún principio activo, ¿vale? Esto, dentro de las terapias, es lo que me preguntaste antes sobre la psicología, aunque no hay un medicamento de por medio, sí que, a fin de cuentas, depende del efecto placebo y es de la capacidad de la persona de decir, sí, me voy a curar, aunque no haya realmente ninguna ciencia al respecto, depende íntegramente de lo que una persona quiera creer de que realmente se va a curar o no se va a curar, ¿vale? Es que no estoy de acuerdo que esto funcione así, en el caso ni de la psicología ni de la hipnoterapia. Espera, ¿no estás de acuerdo con la definición de la lengua española? No, el placebo sí, o sea, es decir, cuando tú estás dándole ciertas herramientas a una persona para que salga de un estado, no estás dándole un placebo, tú estás dando herramientas que puede utilizar para que no esté bloqueado, para que siga adelante, para que continúe. ¿Cómo puede ser eso un placebo? Pero vamos a ver, antes me dijiste que tú no puedes hacer terapia con alguien que no crea nada de lo que dices. Yo te he dicho que no tiene sentido hacer terapia con alguien que no tenga algo para lo que tengo que hacer terapia. No, porque yo antes te pregunté, te dije, ¿tú podrías hacerle algún cambio a alguien que no creyera en nada de lo que tú dices? Yo puedo hipnotizar a alguien que no crea en nada, pero si no tiene un cambio por el que hacer el cambio, no puedo hacer ningún cambio. Si alguien va a un psicólogo, ¿vale? Pongamos un ejemplo. Va a un psicólogo obligado, por los padres, por ejemplo, que le obligan a ir al psicólogo sí o sí, y esa persona no quiere hacer ningún cambio, no le importa nada lo que le diga el psicólogo, no pretende tampoco cambiar en absoluto, ¿va a cambiar esa persona? No, pero como no cambias en la vida real con nada. O sea, es decir, es como dicen... Exactamente. Entonces, claro. ¿de qué depende de que la persona cambie? Pero es que eso también pasa en la medicina. Si una persona no se toma los medicamentos, si ¿cómo no se los cura? toma, efectivamente. Pero si te los tomas, creas o no creas que te va a hacer un efecto, aquí la acción de tomarlo es ir a terapia. Pero es que ir a terapia requiere hacer progresos, quiere cambiar cosas. Claro, pero si tú vas y no crees en nada, no haces ningún cambio. Con lo cual, ¿de qué depende el cambio? Claro, pero es que es igual que si tú dices... Pero te respondes, ¿de qué depende el cambio? De la actuación de cada uno, porque cada uno tiene que tomar responsabilidad de sus propias de cosas. Creer, ¿no? Sí, pero como los antivacunas. Es decir, yo no me hago la vacuna porque no lo quiero hacer. Que me parece una gilipollez, me parece una gilipollez. Pero que es lo mismo. O sea, tú no te tomas el medicamento porque no crees. Hay gente que dice, mira, estoy desahuciado. Y me da igual, no me voy a tomar la medicina y no me voy a curar. Y tú te dices, oye, que tienes una probabilidad. Dice, mira, me da igual. Es que a lo mejor tengo una depresión y no quiero seguir viviendo. No me lo voy a tomar. Pues ese medicamento no va a hacer efecto. Y tú no puedes forzar a la persona tampoco a tomar esos medicamentos, salvo que esté en un estado crítico de urgencia. Entonces, todo tratamiento tiene una responsabilidad de cada uno en el hecho de tomar acción, pero pasa tanto en la medicina como pasa en las terapias psicológicas. Entonces, lo que estás diciendo es que efectivamente el efecto en sí mismo depende íntegramente de lo que tú quieras hacer. En eso podemos estar de acuerdo. Sí, pero como todo, claro. Pero si tú te tomas un medicamento normal, creas o no creas, te va a hacer efecto. En eso también podemos estar de acuerdo. Y esto por repetición también te hace efecto, porque el cerebro aprende por repetición. Entonces, volviendo al punto de lo tuyo, ¿cómo tú podrías demostrar, independientemente de la creencia o no creencia de alguien, tú le puedes repetir a alguien 1.000.000 de veces, oye, no te drogues, no te drogues, que si lo quiere hacer, lo va a hacer de todas maneras. Entonces da igual la repetición que le pongas de fondo.
Sí, pero de todos modos, ¿cómo funcionan los mensajes subliminales que nos mandan en el cine, en los centros comerciales? Define mensajes subliminales. Pues son imágenes o sonidos que tú no percibes conscientemente y que pasan, por ejemplo, en las pantallas muy rápido, pero sin embargo muchas marcas Coca-Cola y demás. ¿Te refieres a las imágenes que de repente salen en un momento, ¡pum!, y te quedan grabadas en el subconsciente, pero no lo ves tú? Es una forma de subliminación. Vale. ¿Qué pasaría si te dijera que esto no funciona así? Pues no estaría de acuerdo. Te digo, la realidad. Esto que has mencionado, primero de todo que no es real, no sé dónde lo sacas, que Coca-Cola ha hecho eso, yo no lo he visto, pero además el cerebro no funciona de esa manera. Tú no eres capaz de recibir imágenes que se muestran una milmillonésima de segundo. El cerebro no puede hacer eso. Y hay incontables estudios al respecto de cómo no se puede llegar a eso. Entonces me sorprende que me digas que sí que se puede. ¿Cómo se puede? Te estoy diciendo que inconscientemente tu cerebro está recibiendo cientos de información. Otra cosa es lo que tú conscientemente estés procesando, pero a nivel interno estás adquiriendo muchísima más información de lo que tú te piensas. Es que eso no es real. No sé dónde lo sacas. Yo tampoco sé de dónde has sacado lo tuyo. Las informaciones que tengo y de lo que me he estudiado es así. ¿Eres de las que cree que si tú duermes escuchando un audio, te acuerdas de ese audio a la mañana siguiente? ¿O tu cerebro se queda con ello? Si lo escuchas repetidamente y lo has estudiado previamente, sí. Por ejemplo, si en el caso de un temario, por ejemplo, que tú quieras ponértelo y quieres repasar, evidentemente vas a tener mucho más retención de lo que has estudiado que si no te lo pones. Es que eso no es real. ¿Eso lo has inventado? ¿Ponerte un audio mientras estás durmiendo para aprenderte el temario del examen que vas a tener al día siguiente? Es que no sería la primera vez que yo lo he hecho y a mí me ha funcionado. Es que no funciona así. Vale, vamos entonces a ir a la evidencia. ¿Me explicas de dónde sacas la información de que Coca-Cola efectivamente ha mostrado imágenes que salen así de repente y que se ha quedado grabado en el subconsciente de las personas? No solo pum, puede ser simplemente que uno de los personajes esté bebiendo Coca-Cola. Bueno, pero es que es un anuncio de Coca-Cola, no va a haber Coca-Cola, no va a haber Pepsi. Me refiero a una película del cine, por ejemplo. Es que a ver, el hecho de que haga una acción normal, sí, pero el hecho de que salga una imagen y te quedes subconscientemente con esa imagen, eso no funciona de esa manera. Hay muchas veces que sí. Dime dónde puedo encontrar las fuentes de eso. Escúchame una cosa, ¿tú sabes que la capacidad que tienen los pilotos de recibir la información es mucho más superior que la que tiene un ciudadano normal? ¿Qué información? Cualquier tipo de información que tengan alrededor visual. ¿Te refieres a los reflejos? Entonces, sí, son los reflejos, pero también la capacidad de procesar la información que tienen alrededor. ¿Cómo cuál? No, pues hombre, ten en cuenta que van a velocidades mucho más grandes. Entonces, la capacidad de reacción que tienen y el procesamiento de información es mucho más superior. Pero escúchame, dame un ejemplo. Un piloto de carreras, por ejemplo, de que tiene muchísimas, no solo está funcionando el coche, sino que tiene que estar pendiente de todas las personas que tienen alrededor, o que tiene que estar pendiente de la curva. Es como cuando tú... Pero eso que tiene que ver con las imágenes subliminales. Pues porque el cerebro procesa a distintas velocidades ciertas cosas. Algo que es muy rápido como para tú no acordarte conscientemente porque lo has visto demasiado rápido, subconscientemente no lo puedes ver. Escúchame, tu retina lo tiene. Otra cosa es que tú accedas a ello conscientemente. ¿Tu retina lo tiene? ¿Qué retina? Es decir, tu retina, tu ojo, tú lo ves. Otra cosa es que tu cerebro lo considere como útil o no. Entonces, si tu ojo lo ve, que está claro que lo ve, pero tu cerebro no lo procesa, ¿dónde se queda esa información? La eliminas. Por eso muchos sueños están en concreto, es una forma que tiene el cerebro para eliminar información que no necesita o que no cree relevante. El punto no es que no crea relevante, el punto es que no ha sido capaz de analizarla, porque el cerebro no lo puede procesar una milésima de segundo una imagen que no es capaz de entender. Si el cerebro, según tú, es capaz de procesarlo, pero no a nivel consciente, entonces ¿cómo sabes que a nivel subconsciente sí que lo ha procesado? Por ejemplo, está muy claro en el tipo de los sueños que los consideran consistentes. Hay mucha gente que considera que tiene una habilidad especial, lo que sucede es que tiene una capacidad de ver muchas más cosas que luego su cerebro le da un sentido y por eso es capaz de, en todas las probabilidades que su cerebro ha calculado, que sea la más probable que suceda. Entonces, por ¿Eso es un estudio que tú has leído? Sí, no te puedo decir el nombre en concreto, pero sí que he leído. Vale, pues te acordarás al menos de un ejemplo de algo que sucediera. Hay muchas personas que dicen, he soñado que me iba a pasar algo con fulanito y justo a los 3 días me ha contado exactamente que ha sucedido esto. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con las imágenes subliminales? Te digo, ver una imagen por una milésima de segundo en pantalla, si tú no eres capaz de analizarlo conscientemente, no eres capaz de quedarte con ello subconscientemente. Y te pregunto, ¿cómo tú entonces sabes, si no eres capaz de decirlo conscientemente, que lo tienes a nivel subconsciente? Es que te lo estoy diciendo. Una micra, 2 micras, lo que sea. Da igual, no estoy poniendo una sola micra. Pero eso se está... O sea, hay estudios de eso. ¿Cuál estudio? Yo no te puedo decir los números de los estudios, porque no tengo una lista que me haya preparado ahora mismo para decirte todos los estudios. A ver, es que tú te dedicas a esto. Tendrías que tenerlo aquí. Si tú le preguntas a un físico la fórmula de la masa por energía, te lo va a decir de memoria, porque trabaja todos los días con ello. Pero vamos a ver, tú no te acuerdas del nombre de todas las personas que has leído todos los estos. Puedes tener un archivo en tu ordenador. Pero si antes me estabas recitando los nombres de las profesoras con las que diste una clase hace no sé cuántos años y me mencionaste hasta la vida de la profesora, de dónde
era la profesora, una que había estudiado no sé qué en Reino Unido. ¿Me lo mencionaste antes? Pero eso es porque es mi profesora la que me ha enseñado este método. Te estoy hablando sobre este método y le está hablando de dónde viene esta técnica. Claro, porque te dedicas a ello. Entonces, si te sabes eso de memoria, ¿por qué no te sabes todo otro de memoria también? ¿Pero tú has hecho alguna vez algún artículo científico? Que sí lo he hecho. No, porque yo no me dedico a ello. Leído claro, sí. Yo no he hecho un proyecto fin de carrera de esto. Quiero decir, o sea, yo no he hecho una revisión bibliográfica y tengo datos anotados exactamente los artículos que tengo. Tú vas leyendo y vas adquiriendo información. Para dedicarte profesionalmente a esto, que es lo que haces, que cobras más que muchos doctores en una hora, ¿no crees que sí deberías saber específicamente? Porque hay muchas cosas que no sabías, que no tenías idea de qué sustancias liberaba el cerebro, cómo interactuaba exactamente, cómo bloqueaba los recuerdos. Hay muchas cosas que no sabes, pero te dedicas profesionalmente a ello. Muchas cosas del cerebro todavía no se conocen. Yo me dedico a una técnica concreta. Has enseñado cosas en TikTok sobre cosas de sí, la música y no sé qué, no sabías lo que era un hercio. Hay muchas cosas que no sabes y te dedicas profesionalmente a ello. Si no sabes todas esas cosas, ¿cómo te sientes confiada para poder dar tratamiento? Si no eres capaz de responderme a algunas preguntas que, la verdad, para mí creo que son bastante básicas, hasta yo las sé, como lo de los hercios, y no me dedico a ello. Es que vamos a ver, yo la música no la utilizo para las terapias. Eso es algo que hago por afición en TikTok y que subo contenido para entretener a gente que me sigue. Vale, la música no, pero lo de los mensajes subliminales sí, directamente sobre temas del cerebro y sobre cosas que tienes en el cerebro. Vale, pues yo te estoy diciendo, pero no te puedo nombrar todos los artículos, porque nadie se acuerda de todos los artículos que leas así en la mano. No, igual no del artículo en específico, pero sí que me podrías intentar orientar de qué es lo que te acuerdas más o menos. Yo, por ejemplo, te puedo hablar del experimento que fue el que dio nacimiento a la física cuántica, que es el del doble agujero, que se comportaban como partículas o como ondas, pero no te digo el nombre exacto, pero sí que te puedo decir el experimento. Me puedes decir más o menos de lo que te acuerdas sobre por qué los mensajes subliminales funcionan. Y eso que no me dedico a la física, ¿eh? Es por eso que funciona, y es que te lo estoy diciendo, que hay una parte consciente y una parte inconsciente. Y tu cerebro recibe muchísima más información que es solo lo que tú utilizas conscientemente, y que luego a nivel inconsciente hay muchas más cosas, y que por eso cuando tú entras a nivel inconsciente mediante la hipnosis o técnicas de meditación que te llevan a eliminar esa parte consciente, puedes tener acceso. Y por eso, de la misma manera que estas imágenes subconscientes pueden suceder con eventos. Pero me estás dando ejemplos que tú consideras, no me estás dando el estudio. No, o el ejemplo para que yo pueda buscar el estudio de que sí que funcionan. Yo me estoy basando en lo que a mí me han enseñado. Lo que te estoy explicando es en función de las clases que a mí me han enseñado. Vale, voy a buscar sobre esto que me has dicho. A ver, artículos científicos sobre esto. Mira, no sé, honestamente, ¿dónde sacaste tú los estudios o dónde los viste para decir que las imágenes mostradas por milisegundos se quedan en el cerebro? Porque todo lo que estoy encontrando ahora mismo haciendo una búsqueda rápida son o bien en contra o bien lo que dicen. En esencia general es que las únicas imágenes subliminales, entre comillas, que funcionan es el acto general, ver el acto de, yo que sé, ver un hombre musculado. Eso se puede decir que es una imagen subliminal de decir que los hombres tienen que estar musculados, pero no en sí mostrar una imagen de pom pom. El cerebro, si no es capaz de analizarlo, no es capaz de retenerlo. Lo mismo que dormir con un audio. Tú no te acuerdas del audio, porque entonces te acordarías de todo lo que dice la gente cuando estás dormido. Pero sí que funciona. Por ejemplo, el nivel de hipnosis, cuando tú utilizas la hipnosis, no depende el nivel de hipnosis que tienes para que sea efectiva la hipnosis. Y por eso se utilizan los audios. Es más, yo muchas veces les digo, mira, no hace falta ni que me escuches. Tú te vas a dormir y te dejas el audio puesto. Y funciona perfectamente. Funciona porque la persona cree en ello. Porque si no creía en ello, no funcionaría, ¿no? Al igual, si tú te pones el audio, después de haber hecho toda la cura y todo el proceso, eso funciona. Si tú eres un drogadicto que no se drogue, ¿va a dejar de drogarse solo por decírselo? Si has hecho todo el proceso previo, sí. Ahora, ya te digo, una drogadicción no solo va a ser una sesión. Incluso a las 2 semanas se hace otra sesión para reforzar y ayudar a esa persona a salir de las drogas. ¿Y tienes 100% de éxito? Sí, por supuesto. Siempre es la excepción que hay alguien que no puede o no quiere o lo que sea o no lo hace. Si tú no escuchas las audiciones, no lo vas a hacer. Ya sabes que no es por culpa de que sea efectivo o no, sino porque tú no has tomado la responsabilidad de hacerlo. O sea, que crees que todos los centros de rehabilitación lo que están haciendo mal es no aplicar tu método de ponerles audios. Porque si les pusieran audios tendría 100% de conversión. El tema es que estás centrando el tema en que solo son los audios, pero es que no son los audios, es que es todo el tratamiento. Es un tratamiento que está tematizado, que tiene un proceso. Déjame entender, el tratamiento es los audios de después y la hipnosis de hora y media. No es una hipnosis al uso, es una técnica combinada que utiliza también la hipnosis. Es decir, yo hago una inducción a la hipnosis. A partir de ahí se hace una hipnosis regresiva para buscar dónde están los bloqueos o los problemas que se tienen en su inicio. ¿Me podrías hacer como una dramatización del inicio al fin? En plan de decirme, pues mira, le diría, cierra los ojos y haz no sé qué, mira hacia arriba o con los ojos abiertos,
ojos cerrados y te voy a contar como un resumen de general para poder entender. Yo te voy a decir el proceso general, porque no todo el mundo es el mismo, porque hay veces que necesitas ir y volver y a veces si le cuesta a esa persona expresarlo, pues tienes que ir de otra manera. O sea, no es algo simple. Cada persona es un mundo. No te voy a decir que sea matemático. Esto no es matemático. Estamos hablando de salud y estamos hablando de personas y cada persona es distinta. Entonces, lo primero es lo que te he dicho antes. Eleva los ojos, te induzco a la hipnosis, eleva los ojos, mira hacia arriba. ¿Con los ojos cerrados o abiertos? Primero con los ojos abiertos. Haces de así. forma que sí, mira hacia arriba una de tus cejas o una parte, un punto superior de tu cabeza. Entonces, notando que sientes una ligera vibración, un ligero parpadeo en la parte superior de tus párpados. De hecho, entonces vas a sentir que los ojos los sientes más y más pesados, sientes cada vez que te pesan y sientes la necesidad de que los tienes más secos, que necesitas cerrarlos y que necesitas cerrarlos cada vez más. Toma una respiración profunda, relájate, siéntete cada vez más y más relajado, siente cómo todos tus músculos, tus nervios, tus células, tus huesos están cada vez más y más y más relajados. Siente pesadez en tus ojos y siente que cada vez están más y más pesados. Entonces tú con eso sigues. Yo lo estoy haciendo rápido, no te estoy induciendo. Sí, no te preocupes, solo es para hacerme una idea. Vale, entonces digo, ahora quiero que bajes tu cabeza una fracción, ¿vale? Para que, como si estuvieras mirando hacia abajo, o hacia un balcón, hacia una... y vas a bajar unas escaleras. Conforme vayas bajando las escaleras, vas a sentir pues más tranquilo, más relajado, vas a entrar en un estado de hipnosis más profundo. Y sabes que toda sugerencia que voy a darte es beneficiosa para ti, en todo nivel mental, físico. Y vas bajando del 10 al 1, vas bajando, vas guiando como si estuviera bajando una persona. Sí, como contar muy lento, más o menos. Entonces, una vez que ya estás en ese nivel mental, yo te hago una sugerencia. Si es la primera vez y no es la primera vez, no te lo hago porque ya sabes lo sugestionable que es. Pues te hago, por ejemplo, que pongas los brazos extendidos y te imagines que en tu brazo izquierdo tienes un cubo lleno de arena, que es un peso de 1 tonelada, y en el otro pues tienes un globo y notas cómo te pesa más. Entonces te digo, te pesa mucho más este brazo, entonces para que veas lo sugestionable que eres. Entonces, si eres capaz de hacer eso, que no le puedes decir a tu mente que haga. Entonces, cuando ya pasas a ir a la hipnosis regresiva, ahí te digo, ahora te vas a entrar en un figurativo, obviamente, con el del tiempo, y vas a ir al momento, el lugar en el tiempo en el cual tiene todo y absolutamente que ver con el problema que tienes, bueno, con lo que sea, ¿no? Podemos hacerlo algo más complejo, por ejemplo, en el tema de la ansiedad. ¿Cuándo comienza tu ansiedad? ¿Qué es lo que tiene que ver con tu ansiedad? Entonces vas a ese momento y la persona te va diciendo qué estás viendo, sintiendo, experimentando en esas imágenes. Entonces, en ese momento, él te va a decir y tú haces preguntas. ¿Es de día o es de noche? ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Cuántos años tienes? A veces que la gente duda porque quiere pensar, pero no estás en nivel consciente. Entonces digo, no lo pienses, siéntelo. Entonces, a partir de ese momento, tú lo que haces es, pues vas analizando todas esas imágenes. Te va contando a esa persona lo que pasó, estás entrando en sus recuerdos. Entonces, a partir de ese momento, ponte que esa persona, vamos a coger algo por el tema de peso. Mucho del tema de peso tiene que ver con que las personas quieren ganar volumen porque si en un pasado, por ejemplo, se han querido sentir grandes, no pueden eliminar este tipo de peso porque es como una protección. Entonces, vas a ver por qué ha sucedido esa protección. Esa protección, en ese caso, a lo mejor ha sido porque ha tenido una agresión sexual o ha tenido una agresión tipo bullying o cualquier cosa. Entonces, él en su mente ha dicho, yo quiero ser más grande porque si soy más grande o soy más fea, ¿vale? Estoy deformada físicamente, esa persona no se va a sentir atraída por mí, con lo cual yo voy a estar perfectamente protegido. O si soy más grande voy a poder defenderme contra estas personas. Hay asociaciones psicológicas a ciertas cosas. Entonces, luego ya pues tú le das tus perspectivas. Bueno, pero esto no es así. Le enfrentas a la persona, por ejemplo, puedes enfrentar a la persona que le hizo daño y decirle, me has hecho daño, y puedes hablar sobre lo que pasó y le puedes decir a esa persona que ya no es ese niño, por ejemplo, que sufrió el abuso, y te puedes decirle y recordarle que es un adulto, que ya se puede proteger solo, que tiene las medidas para poder llamar a la policía o a alguien que necesite en el momento determinado, que se puede defender. Entonces, que ya no es un niño indefenso. Entonces cambia la percepción porque ya no es más esa persona. Pasas a la siguiente imagen y es un poquito igual. Generalmente tienen que ver, están relacionadas o son más o menos similares. Y la tercera imagen, vamos a poner 3, hay veces que vamos a 5 y son necesarias, se hace exactamente lo mismo. Se evalúa, se analiza, se reinterpreta para esa persona, se da nueva percepción de lo que está sucediendo y de ver cómo ya no es esa persona nunca más, que no necesita de eso, no necesita de tener ese peso para defenderse. Estamos poniendo un caso concreto, no tiene por qué ser eso en concreto, ¿vale? Pueden ser más cosas. Entonces, una vez que ya eso tú dices, vale, vamos a ver, presentas el problema. Dices, vale, este es el no poder perder el peso. Y le dices, vuelves a hacer lo que te he dicho del personaje. Imagínate que es un personaje. Y le vas haciendo preguntas y vas a responder como si fueras tú ese personaje. Le vas a decir cuál es el papel, cuál es la función de esto en tu vida. La persona te lo va contando y sabe hacer las asociaciones
correctas y tú no le estás diciendo nada. Simplemente está analizando propiamente la situación y de entender dentro de su mente por qué tiene ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando ya ves, le haces darse cuenta, esa persona toma conciencia y quiere que esa cosa en su vida desaparezca. ¿Qué es lo que haces a continuación? Haces la cura, es lo que se llama. Es esa grabación que luego voy a dar posteriormente. En esa grabación posterior lo que haces es reforzar todo ese nuevo convencimiento que tiene, en el sentido de que le vas a decir, bueno, como ya no es necesario ese peso, ahora tu cuerpo va a tomar la determinación de hacer las elecciones correctas en tu vida para elegir la comida adecuada, la comida necesaria, que solo te va a dar la energía que necesitas para el día, que vas a elegir los alimentos concretos, que vas a ir a hacer deporte y tu cuerpo además lo vas a activar en el sentido de que vas a poder hacerlo de una forma mucho más efectiva. Va a tener mucho más efecto el ejercicio porque tú ya te visualizas cómo quieres estar, qué talla quieres, porque ya lo has hablado de eso también con el paciente, qué talla quiere estar, qué peso quiere estar, que por supuesto tú has comprobado que en función de su altura pues el IMC sea el correcto, porque yo no voy a hacer a alguien que sea anoréxico ni le voy a hacer que pase de un peso determinado. Entonces, una vez que esas palabras ya tienen sentido para él, porque he tomado la determinación de que sea eso lo que quiere, entonces esta es la grabación que das. Esa grabación se tiene que escuchar mínimo una vez al día durante 21 días. Es lo que está establecido más o menos, que un hábito es lo que tarda en instaurarse. Si lo escuchas más veces, evidentemente va a ser incluso muchísimo antes, porque al cerebro le gusta aprender por repetición y además le gusta que las cosas se digan directas, que las palabras que se utilizan sean activas y que sean con fuerza, ¿no? Que emocionen, porque esa evocación de la emoción también conecta, ¿no? Con esas ganas. Entonces, eso es lo que es toda la terapia. No es solo grabar un audio, es tratar a la persona de comprender por qué tiene ese problema. Vale, ok. Gracias por describírmelo todo entero. Me voy a sorprender porque resulta que toda mi familia es extremadamente esotérica y esto de la escalerita ya lo he hecho en su día para las regresiones, ¿sabes lo que es, no? Sí. Vale, ¿tú crees en eso? Las vidas pasadas. Sí. Hay quien cree y hay quien lo cree. ¿Pero tú crees? A mí me parece que el cerebro te da las imágenes que te quieras hacer. Sí, pero esa no es mi pregunta. La pregunta es, ¿tú crees, sí o no? A mí me emociona creerlo. Entonces ¿vale? sí que crees en ello. Sí que creo en ello, pero porque también ha habido personas, no en mí, no conmigo, yo no he tenido esa experiencia todavía, pero que sí que, por ejemplo, han empezado a hablar en un idioma con el cual no habían tenido contacto, por lo cual eso es muy sorpresa. Sí. Como las shifters. No tiene nada que ver. Como estaba diciendo, yo esto ya sé lo que es, entonces estoy extremadamente experimentado en todo esto que me estás diciendo, porque yo mientras me lo estabas contando ya lo sabía todo, porque ya he estado muchos años dentro de ese tipo de sectas espiritistas. Entonces sabía perfectamente lo que me estabas contando y lo de la escalera de hecho es el mismo puñetero ejemplo que la escalera de lo que usan para regresiones y para la meditación en general y todo esto. Por lo cual, en general tu terapia se resume en hacer que una persona se canse primero, porque aún me duelen los ojos de ponerlos para hacia arriba, que se relaje y luego que sencillamente se medio duerma. Estoy seguro que más de uno se te ha dormido, ¿verdad que sí? No. ¿No? ¿Nadie se te ha dormido? Joder. No. Qué gente más descansada. Se me ha dormido a lo mejor cuando yo estoy haciendo la grabación, porque ten en cuenta que es una actividad que es muy dinámica. Continuamente me está hablando a mí. Puede ser que estén nerviosos de no dormirse para no perder los 150 euros, porque anda que no es dinero. No tiene nada que ver. Es que te lo he dicho antes, la hipnosis no depende del grado en el que te encuentres de conciencia para que haga efecto. Entonces tú puedes estar como muy activo o puedes estar en un profundo sueño REM que te va a hacer efecto igual. Bueno, ok. Resumiendo, lo que haces que se relajen y luego les haces preguntas y te dicen los rollos que ven cuando le haces las preguntas de qué creen que ven relacionados con el trauma. Si ves que hace un resumen, ¿ese sería un resumen correcto? A mí no me parece correcto. Vale, ¿cómo lo resumirías entonces? Inducir la hipnosis, buscar los bloqueos de dónde viene, ayudar a la persona a poder evolucionar y poder cambiar y poder tener otra perspectiva de aquello que le daba daño, darle una cura y que la escuche. Esto, cuando tú haces la hipnosis, ¿cómo sabes cuando una persona está hipnotizada y cuando no? Por las ondas y todo eso, ¿no? No, yo por las ondas no la puedo ver, yo no tengo visión para verte las ondas, pero sí que tu cuerpo hace ciertas cosas que a mí me indica. Por ejemplo, primero que se relaja es el cuello, siempre. Entonces aquí, por ejemplo, online es más complicado, pero cuando tú tienes una persona presente, si tú haces así, la cabeza va muy suave, no tienes esa tensión en el cuello que tienes conscientemente, por ejemplo. Eso es una señal. Otra señal de que tú estás en un estado hipnótico es que tú tienes pequeños movimientos en el cuerpo que son de carácter involuntario. También, ¿qué le dirías a alguien como yo que básicamente creo que la hipnosis como tal no es real, sino que sencillamente es una persona que está relajada y punto? Bueno, yo te estoy diciendo que no es hipnosis, que te estoy diciendo que son muchas más técnicas y te estoy diciendo que es una técnica, la terapia de transformación rápida, que está avalada internacionalmente. Eso que has dicho, sé lo que es, sabía lo que era desde el principio, y lo de que está avalada internacionalmente, no sé exactamente dónde lo sacas, cuando
esto de hecho se considera una pseudociencia. ¿Quién la Bueno, considera pues, ahora internacionalmente? quieres la página de RTT y mira Marisa Peers y ahí te vendrás todos los galardones y todos los premios internacionales. Sí, bueno, también Herbalife tiene muchos galardones y premios internacionales, pero eso no lo quita que sea una estafa piramidal. Y esto pues básicamente lo mismo, si echas un vistazo y buscas eso de RTT y buscas fraude, de hecho venden certificaciones, claro, lo entiendo, aparece como anuncio, porque venden certificaciones. En fin, como estaba diciendo, aparecen, no muchos porque no es tan conocido esto, por lo que estoy viendo, es bastante específico, pero aparecen unos cuantos que sí que hablan de que es un fraude. Entonces... No son varios, de hecho es el mismo artículo que se viene repitiendo desde una persona en concreto desde hace varios años, eso también te lo puedo decir, que es una psicóloga que debía tener mucho tirria a Marisa Peers y se dedicó a decir que es una charlatana porque dice que lo hace en una sesión. Yo solo te puedo decir los resultados, yo te puedo decir los mensajes que me mandan la gente diciendo el efecto que tiene y cómo ha cambiado sus vidas. ¿No te has visto extraña cuando te empecé a hacer preguntas de cosas específicas que alguien profesional de su sector debería saber de memoria y tú no eras capaz de responder a esas preguntas en concreto y no sabías? ¿No te resulta eso extraño? ¿No te resulta extraño haber estudiado un año de esto, tener una certificación de esto que te vendieron y estar dando sesiones por 250 euros la sesión de algo que realmente no conoces a ciencia cierta? No, no me suena raro, porque yo tampoco tengo la necesidad de conocer todos los procesos mentales para poder ayudar a una persona. ¿Tú crees? ¿Tú te fiarías de un doctor que te opere a corazón abierto y no tenga ni puta idea cómo funciona la sangre o el corazón en absoluto? Es que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, obviamente, no te voy a poner el mismo ejemplo, porque entonces te puedo poner un ejemplo. Pero el doctor dice, no, es que yo sé cómo es un corazón más o menos, yo sé más o menos que esto va aquí, pero no sé exactamente qué contiene la sangre, no sé exactamente cómo funciona en sí, no sé exactamente qué son los glóbulos rojos ni los glóbulos blancos, pero te voy a operar a corazón abierto. ¿Te fiarías? No, porque entonces él no sería un cardiocirujano, sería a lo mejor una persona que ha estudiado enfermería, por ejemplo. Exactamente. Entonces, por eso lo paso de ese ejemplo a este. ¿Cómo puedes tú tratar cosas del cerebro sin saber cosas que deberían ser básicas del cerebro? Porque para inducir a hipnosis y para tratar ciertas cosas que además tienen muchos puntos en común y que es un sistema que está muy pautado, tampoco necesito eso para tratar al paciente. O sea, para tratar el cerebro necesitas saber cómo funciona el cerebro. No es eso. No necesito exactamente qué neurona es la que registra este recuerdo en concreto, ¿entiendes? Es que no estamos hablando de qué neurona en concreto lo registra. Estábamos hablando de cosas de cuáles son las sustancias que libera, cómo interacciona eso con el resto de pensamientos. Alguien que sepa del corazón te va a saber qué arteria interacciona con qué, cómo late, en qué lugares, cuáles son las infecciones, cardiopatías, etc. Pero si tú no me puedes describir qué cosas libera el cerebro, qué interaccionan con qué cosas, ¿sabes algo del cerebro? Pero es que, bueno, pero ten en cuenta que esos procesos no se han dado en ese momento. Estamos hablando de recuerdos, estamos hablando de tratar la emoción conectada a esos recuerdos y el posible trauma y cómo... Vale, entonces, digamos específicamente los recuerdos. Los recuerdos, bueno, ¿cómo están en el cerebro, por ejemplo? Pero vamos a ver, si es que tu cerebro funciona en distintas áreas. No, o sea no un recuerdo concreto no va a estar en este sitio a la derecha, no funciona. ¿Sí? O sea, que no lo sabes. Pues no te sé decir dónde va. Ese es el punto, que no lo sabes. Pero es normal, porque un año de hacer algo tampoco es que te vaya a quedar mucha cosa. Quiero decir, es un año. Ni siquiera los psicólogos estudian tampoco. Y de nuevo, la psicología es una ciencia blanda, o no es una ciencia, por la falta de replicabilidad que tiene. Pero si encima, en vez de hacer los 4 años que hacen los psicólogos, haces 1, pues obviamente es mucho menor. Si no tienes ni idea de lo más mínimo de nada del cerebro, que no me puedes decir ni las cosas más básicas, entonces, ¿cómo puedes hacer tratamiento de esto? Yo, por ejemplo, te puedo decir que generalmente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con dietas, todo lo que tiene que ver con anorexia, bulimia, ejercicio, de peso, la comida, tiene que ver con el pensamiento de no ser suficiente o que no está disponible. Es que eso no hace falta ser profesional de eso para saberlo. No todo el mundo sabe. O sea, no todo el mundo sabe que si tienes un problema es porque tienes un problema. No. Es que me estás diciendo, no todo el mundo sabe que si estás deprimido es porque estás triste. No. Me has hecho la misma asociación prácticamente. Eso de deprimido porque estás triste es una asociación muy simplista. Obviamente que lo estoy simplificando, pero es que me estás diciendo, no. ¿Cómo fue el ejemplo que pusiste? Que si tienes anorexia es porque crees que no eres suficiente. O que no está disponible para ti. Y generalmente cuando tienes más anorexia... Obviamente, ya habrás visto que no estoy convencido. Entonces, ¿quieres hacer un último intento de convencerme de algo en concreto antes de darte mis conclusiones y dar también tus conclusiones? A ver, yo por mucho que te explique, no te voy a poder convencer. Si una persona no cree, por mucho que se lo digas, no te va a creer. Yo ya he expuesto lo que hace la terapia. Yo te he dicho que es sistemático. Yo te he dicho que es efectivo. No te puedo decir nada más. Más efectivo que la vacuna. Bueno, si lo quieres ver así, vamos, a mí me parece
vacunas bastante efectivas, quiero decirte. Más del 95%, ¿no? Al menos no que yo sepa. Hombre, vamos a ver, yo dentro de 1000 casos, imagínate que ya he tenido 1000 casos, a lo mejor te puedo decir que he tenido fallos. Pero es que a mí no me han venido referencias. Entonces, si no me han venido referencias, tampoco te puedo dar datos. Yo he preguntado muchas veces a las personas, a lo mejor no me han contestado o lo que sea. Yo no vivo con esas personas, ¿entiendes? Si en algún momento he fallado, que puede haber fallado, no lo sé, pero no tengo registro de esto. Vale, ok. ¿Te digo mis conclusiones entonces? Como quieras, sí. Tú no me vas a convencer tampoco. Yo no solo hablo para ti, hablo también para la gente que nos va a ver, obviamente. Antes que nada, decir que como persona, lógicamente, no te conozco lo más mínimo. No me caes mal en sí como persona. Creo que has sido en todo momento educada conmigo y no pienso que seas una mala persona, al menos a nivel de trato personal, ¿vale? Lo que voy a decir a continuación es por todo lo que te dedicas. A mí todas estas cosas me parecen de completo y absoluto peligro. Yo he vivido en una familia extremadamente esotérica que creía en homeopatía, creía en regresiones, creía en hipnosis, creía en videntes, creía en absolutamente todo. Mi familia se ha gastado cantidades ingentes de dinero en cosas que lógicamente no les sirven de absolutamente nada. Desde mediums hasta hipnotizadores, hasta cualquier tontería similar. Yo he vivido de primera mano lo que es creer en todo esto. Yo he visto que tú crees en la ley de atracción. La ley de atracción, vamos a dejar bien claro que no tiene ningún tipo de sentido. Lo crea todo el tema del secreto, lo crea una serie de pseudocientíficos de una universidad mormona de Estados Unidos para vender un libro que se llama The Secret, que no tiene ningún tipo de coherencia ni sentido, porque tu cerebro no libera ondas al espacio y tampoco el universo interactúa con ello, porque entonces los millones de pensamientos que haces, pues en fin. Interactúa básicamente con un tema muy sencillo que es la probabilidad, y es que tú tienes 1000 pensamientos al día, que se cumpla uno no es ni causalidad, ni el secreto, ni ondas cerebrales, ni nada. Sencillamente es puramente estadística. Si tú tienes 1000 pensamientos, alguno de ellos se cumplirá a la fuerza. Y entonces tú dices, ay, este se cumplió, y recuerdas todo el que se cumplió, pero no recuerdas los que no se cumplieron. El tema de lo que tú haces me pareció muy interesante porque nunca he tenido un debate con alguien que específicamente se dedique a esto. No te das cuenta de lo mucho que cobras en comparación a gente que está muchos años estudiando para otras cosas. ¿Y por qué? Porque la gente que acude a ti, como bien has dicho antes, son gente que está desesperada por curar algo que realmente no se sabe, porque no tenemos ningún tipo de conocimiento lo suficientemente profundo sobre el cerebro, sobre cómo funciona la mente humana, como para tú poder decir, sí, no, específicamente esto funciona porque tal. Porque el cerebro no está lo suficientemente estudiado a nivel científico como para realmente saber si eso tiene algún tipo de sentido o no. Por lo cual, ¿que hayas podido ayudar a alguien? Sí, eso me lo creo. ¿Por qué? Porque la gente, y es algo que no has querido admitir, pero es así, lo que haces es sugestivo. Puramente depende de lo que la persona quiera hacer. Y si esa persona piensa que gastándose 250 euros para ir contigo y que le hagas relajar, si le digas esto es lo que te hace, entonces automáticamente convencerse de que lo va a hacer, pues sí. A fin de cuentas, todo el tema de la depresión y todo ese tipo de cosas, la gente dice, no, es que yo tengo una depresión diagnosticada químicamente. A ti nadie te ha puesto un sensor en el cerebro para saber si tienes realmente algo químico ahí dentro. La depresión se basa únicamente en lo que el paciente dice que tiene. Si el paciente dice que tiene depresión, es que tiene depresión. Si el paciente dice que tiene otra cosa, es que lo tiene. Por eso digo que la psicología no puede considerarse una ciencia, porque básicamente la ciencia necesita replicabilidad y demostración absoluta. Tú no puedes tener una demostración absoluta de algo que un paciente simplemente te cuenta y punto. Dependes íntegramente de la cosa que te cuenta el paciente y ya está. Entonces, dentro de todos estos temas de psicólogos, hay muchos psicólogos que son buenos y hacen buenas ayudas, y otros que son terribles, son malísimos y dan unos consejos de mierda. ¿Por qué? Porque depende íntegramente de lo que la persona dice o la persona hace. El tema es que cuando tú hablamos de psicología, habitualmente intentamos acercarnos lo máximo posible a la ciencia, pero cuando hablamos de hipnosis nos estamos alejando por completo de la ciencia. ¿Por qué? Porque se relaciona un montón con cosas que, bueno, tú no haces, pero gente sí que hace, como por ejemplo, gente diciéndote ahora eres un pato o ahora eres un pollo, y se creen que también hipnotizando a alguien pueden hacer que automáticamente empiece a pensar cosas que no pensaba desde antes. Estoy extremadamente informado sobre todos los temas científicos y me parece extremadamente importante difundir realmente cosas científicas. Lo que te han hecho a ti ha sido hacerte un curso, que no sé cuánto habrá costado, pero probablemente mucho dinero, para darte la capacidad de autoridad de, uy, sí, yo es que estoy licenciada en este curso que tiene avalo internacional y no sé qué, no sé cuántos. Y realmente es que no tiene ningún tipo de nada. Como en un año tú vas a saber perfectamente lo que puedes hacer con algo que la rama de la psicología o la psiquiatría lleva intentando estudiar un montón de años y años y no ha sido capaz de realmente demostrar en la mayoría de cosas algo 100% completamente replicable y verificable. No se puede. Tú misma te has visto que en cosas estabas poniéndote nerviosa porque no eras capaz de responderme a preguntas que deberían ser muy simples para ti si eres capaz de hacer cosas tan grandes con el cerebro que incluso puedes superar a la medicina tradicional. El nivel del 100% de los casos te van bien. Dices luego, bueno, no me ha contactado. Bueno, pues no te ha contactado significa que el 100% van bien. Entonces, que tú en concreto no seas tan perjudicial no quiere decir que el creer en esas cosas no haga que sea perjudicial de todas maneras que la gente recurra a este tipo de cosas. Porque si la gente es sugestiva como para empezar por lo tuyo, es suficientemente sugestiva para luego recurrir a más cosas, a mediums, a cosas energéticas, a chakras, a reikis, a shifting y otras chorradas sin sentido. Estás dentro del aspecto más light dentro de la pseudociencia. Hay cosas mucho más graves, por supuestísimo, pero sigues entrando dentro de esa categoría. Y me sorprende también que te has dado cuenta que a veces te hacía preguntas y te ibas por las ramas. En lugar de responder específicamente a lo que te estaba preguntando, te ibas por las ramas porque sabías que cualquier respuesta en eso, tu mente lógica decía, es que esto no tiene ningún sentido. Entonces te ibas por las ramas todo el rato. Me sigue pareciendo igualmente mal, de todas maneras, y no estoy nada de acuerdo ni con los TikToks que
que haces, ni con esto de hacerte dibujitos para atraer la buena fortuna y todas estas cosas, porque difunde un pensamiento totalmente anticientífico. Y cualquier cosa que sea anticientífica, al final tú pienses que te va a llevar por algo bueno, te va a llevar por algo menos malo, no deja de ser algo malo, porque si tú basas tus pensamientos en cosas que no tienen ningún tipo de sentido, si tú, por ejemplo, ves que en el techo están cayendo gotas y te piensas que eso es Dios que está poniendo gotas en tu techo, no te das cuenta que tienes una tubería rota que un día te va a caer el techo encima. Entonces, el ser científico es muy importante, incluso aunque la verdad nos moleste. Eso es básicamente el resumen de todo lo que tengo que decir. Y eso que no sabes realmente de lo que estás hablando y muchas cosas no eres capaz de responderme porque no las sabes, y me parece, la verdad, bastante increíble que tengas un negocio. Eso te lo tengo que admirar, que tengas un negocio tan bien montado para tener centenares de pacientes a tal precio. Cobras más de lo que cobró el doctor que me hizo la rinoplastia en la primera consulta. La primera consulta me costó simplemente 80 euros y tú cobras más que esa primera consulta. Y esto es un doctor cirujano plástico, con lo cual estamos hablando de 8 años de estudio, más los muchos años de experiencia que tiene, por supuesto. Y es básicamente mi resumen. ¿Qué te parece lo que te he dicho? Bueno, que es tu parecer. Tú tienes una posición respecto a las prácticas. Te estoy diciendo que no tiene nada que ver una práctica con otras. Lo único que te puedo decir es que está sistematizado y lleva a esta persona trabajando en el campo de la hipnoterapia y tratando pacientes durante 30 años y que es un sistema que funciona. Te puedo decir que tengo mensajes dándome las gracias de gente que no habiendo ido a otros tipos de cosas, habiendo estado con psicólogos, con psiquiatras, no lo han podido superar y yo me puedo basar en los resultados. ¿Que tú quieres que dices que es a nivel subliminal subconsciente? Evidentemente es a nivel subliminal y subconsciente porque estamos hablando de la hipnosis. Ahora, que sea mentira, te digo que no. Porque cuando tú liberas a esa persona, le estás ofreciendo una nueva vida en ese sentido. ¿Que tú lo quieres tratar, lo quieres de alguna manera rebajar o continuar porque no te lo crees? Bueno, pero eso no le quita el valor que tiene y el efecto que hace, sinceramente. Y aunque tú creas que puede acudir a otras cosas, igual no tiene por qué acudir a otras cosas. Igual esa persona no cree en esas cosas o incluso hay personas que son completamente agnósticas que pueden venir a consulta tranquilamente y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí que me gustaría es que separases a lo que es la terapia por lo que yo pueda hablar porque me guste en TikTok y porque además he ido por los temas que me van pidiendo, los seguidores y demás. Y que me pueden gustar más o menos, eso es un nivel de espiritualidad que es cosa mía, pero que no tiene nada que ver con la terapia y que son cosas distintas y que te estoy diciendo que es una terapia sistemática y que funciona. Claro, pero lo que haces tú en TikTok es específicamente a este tipo de público sugestivo que cree en pseudociencias, que cree en palabras de la abundancia, en la buena suerte, en los dibujitos, en no sé qué. Y ese es el público sugestivo. El público moderado no va a ir a tus cosas de hipnosis. El público sugestivo el que va a ir. Hay gente que me contacta desde fuera de TikTok y me contacta por referencias de otros pacientes. Bueno, y sí, no por, puede no ocurrir, por pero eso, tú ¿no? tienes muchas vistas en TikTok y muchos seguidores en TikTok porque apuntas a ese público en concreto, el público sugestivo. Bueno, que pues cree en porque cosas así. es el público que a lo mejor está buscando ese tipo de cosas. Vamos a ser un poco razonables. TikTok funciona con un algoritmo y el algoritmo te va lanzando también en función de lo que le gusta a la gente. No solo funciona con lo que tú pongas en los hashtags, sino también con los temas en los que trates. Entonces se lo va a mostrar a cierto tipo de personas. Y también me han venido personas que no creen en la ley de la atracción ni nada por el estilo, pero que me han pedido ayuda para tratar un tema de drogadicción. Vamos a ser sinceros, TikTok es un medio de expansión muy rápido. Eso sí que es cierto. Es mucho más rápido que TikTok o mucho más rápido que Instagram, por supuesto. Pero evidentemente, sí, claro, si hay una persona que está más conectado con este sistema, que crea en esto, por supuesto va a ser mucho más poderosa la transformación. Pero por eso, porque lo que te estoy diciendo sigue siendo subliminal, sigue siendo subconsciente, pero no por eso quiere decir que sea menos efectivo. Me parece totalmente erróneo porque a fin de cuentas, cuando tú intentas reparar algo basado en otra cosa que no tiene una base directa en otras cosas, no sabes cuál es el origen, tú puedes, como estaba poniendo antes en el ejemplo del corazón, tú puedes decir, pues creo que el problema es este, pero si no sabes específicamente cuál es, luego es otra cosa que puede volver de nuevo. A lo mejor te piensas que el problema es que había una infección en el corazón, pero resulta que no, que había algo más grave, que a lo mejor había un cáncer por ahí en medio. Tú puedes tener una predisposición a decir, bueno, generalmente esto es así, y luego dices, bueno, sí, tiene parte de esto, pero también está involucrado esto y esto. Cada persona es muy compleja. Sí, pero a fin de cuentas les arreglas los problemas con cosas que en realidad ni siquiera tú misma comprendes. Entonces, ¿realmente lo estás arreglando? ¿Estás poniendo un parche temporal? No, es definitivo. Eso no lo sabes, que no ves el futuro, no eres vidente. Me hizo mucha gracia cuando lo dijiste, pero tú no eres vidente. ¿Cómo puedes decir que es definitivo? Porque yo me estoy basando en la experiencia de una persona que lleva 30 años ejerciendo. ¿Y qué? Eso es lo que te han vendido a ti. ¿Cómo una persona puede decirte, no, esto es definitivo? Si a veces ni siquiera curarte del cáncer es definitivo tampoco. Pero vamos a ver, esta persona tendrá miles y miles de clientes y de pacientes y de como quieras llamar. Claro, y sabes que dice la verdad porque... Y tiene una base en la experiencia. No es solo lo que lo dice ella, sino que a nivel internacional hay personas que corroboran que ese sistema funciona. Sí, claro, no van a sacar a las personas que corroboren que no. Y las que dicen que no, entonces tú dices, no, eso es una obsesionada que habla mal del método, pero es una tía muy mala. No, pero fíjate en las personas que lo dicen y que lo afirman, en las entidades que lo dicen. La gente que le ha pagado para la publicidad. No creo que funcione así.
sí, sinceramente. A ver, si lo primero al buscarlo en Google es un anuncio, esta misma gente de la que te han hecho el curso a ti, literal. Pero es que yo eso ahí no puedo meterme, eso es sistema suyo de marketing o de lo como lo guíen. Y ahí No lo estás. sé. Es que si te intentan vender un curso para que tú lo compres, no te van a decir, no, funciona a veces no. No, te van a decir, funciona increíble, es perfecto. Como los de Herbalife, no te van a decir, no, esto es una estafa piramidal y no te va a servir, no. Te dicen, te vas a hacer multimillonario, tienes que creer en ti, no sé qué. Lo mismo. Vamos a ver, yo te estoy hablando que esta persona además es muy conocida, sobre todo también en Estados Unidos, y que tiene muchas personas y es una terapeuta muy respetada. Es muy conocida a nivel mundial. Respetada por la gente que le respeta, porque luego también hay muchos artículos en contra de ella. Bueno, pero eso es como todo, Dallas. A ti también te salen artículos. Claro, pero es que yo no pretendo vender la cura de absolutamente nada. Bueno, yo tampoco pero pretendo también decirte que yo soy súper mega respetado con todo el mundo. Ella sí. No, evidentemente ella tiene haters. Es consciente de que hay personas pues que como tú que puedan rechazar este tipo de método. No está diciendo que el 100%, pero sí que está avalado y que tiene ciertas avalado niveles. Por ella misma. Porque ¿quién avala esto? Es ella misma quien lo avala. Si quieres te puedes ir incluso vienen todas las certificaciones que tiene. Mira, avalado por ACCPH, que son hipnoterapeutas, ASCH, que son hipnoterapeutas, Instituto para Terapias Complementarias, es decir, más terapias de tipo hipnosis. O sea, lo avalan otras academias de hipnosis, pero aquí no hay ninguna entidad neutral. Aquí todas tienen un interés para avalar este curso en concreto, porque todos se dedican a la hipnoterapia, y lo estoy viendo ahora mismo en la parte de abajo de su web. Entonces, ¿cómo puedes decir, no, está avalado por otro? Claro, hombre, por otros hipnoterapeutas. Es como decir, no, es que la homeopatía está avalada por otros homeópatas, ¿sabes? Bueno, sí, pero bueno, yo te digo que tú no creas, me parece correcto y estás en tu absoluto derecho y puedes exponer tus puntos en contra. Yo solo te puedo decir la trayectoria que lleva, yo solo te puedo decir lo contento que están conmigo los pacientes y ya está. Y yo confío en mi trabajo y sé cómo ayudarles. Es que no te puedo decir nada más. Que tú no creas, eso ya, claro, es un tema tuyo. Sé que no te está gustando nada. O sea, te está rascando la nariz como vamos. Me rascáis porque me pica. En realidad. Sí, pero generalmente está asociado a cuando no te está agradando un tema al que estás hablando. Bueno, creo que he puesto caras que son mucho más expresivas que rascarme la nariz, la verdad. No sé si me las han visto, pero bueno. Estaba buscando ahora sobre la Marisa esta que me estabas hablando. Y es que, o sea, no lo he investigado lo suficiente. Me gustaría dar un par de vueltas más. Pero lo poco que he visto ya, estoy viendo la clase. O sea, es la típica coach de pseudociencias, de lo mismo de siempre, y que de la misma forma que ella te convenció a ti para comprar su curso, que ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto pagaste por este curso? Es que no sé cómo está ahora, yo creo que en su día son 5.000 euros, creo. Es dinero, es dinero. Tiene más o menos el precio que tienen este tipo de cursos, como varios que hice yo vídeo en su momento. Es el precio perfecto de gente que tiene algo de dinero y apunta específicamente a eso. Pero vamos, que no te he enseñado nada. No te he explicado ni las cosas básicas del cerebro, la verdad. Bueno. Igualmente ha sido un placer hablar contigo, pero sí, esto es terrible. Pero sí, como persona me caes bien, que quede claro. Bueno, gracias. No, a mí también me caes bien. De verdad, siento mucho. Quizá es culpa mía por no saber explicarlo mejor, pero de verdad, te lo prometo, que ayuda muchísimo a las personas. O sea, ya no prometer en el sentido de lo juro por Arturo, no. O sea, quiero decirte, de verdad, que esto ayuda a las personas. Y es una herramienta que de verdad la gente agradece mucho después de la terapia. Y nadie se queja de verdad de que sea una estafa, de que no funcione, ni me han dicho nunca. Y si me lo hubieran dicho, te lo aseguro que les devuelvo el dinero. Es más, de hecho, puedes considerarlo si quieres placebo, pero no lo consideres nocivo, ya te lo puedo asegurar. Mira, lo tuyo no lo considero tan nocivo. El problema es lo que creer en lo tuyo conlleva después. Ese es el problema. Pero que no tiene por qué, Dallas. Es que yo he tratado incluso a gente que no cree ni siquiera en Dios. Es totalmente agnóstica. Pero es que no tiene nada que ver. La mente y la espiritualidad, en este caso, no tiene nada que ver. ¿Alguna vez estás informado, te ha interesado el método científico? Hombre, soy odontóloga. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Hay gente que termina carrera de medicina y es homeópata. Entonces, bueno, ¿alguna vez te ha interesado la ciencia? Como científica de investigación, no he hecho científica de investigación, si eso es lo que te refieres a eso. Yo estuve toda mi adolescencia informándome de las cosas esotéricas y para mí tenían todo el sentido del mundo hasta que las pones en práctica. Obviamente cuando las pones en práctica no tiene ningún tipo de sentido. Este rollo de escuchar el examen mientras estás dormido no tiene ningún sentido, no te acuerdas de nada al día después. Todos estos rollos de los mensajes subliminales, todos estos rollos de que sin regresión y todas esas cosas, al final cuando intentas ponerlos en práctica en tu vida real no tiene ningún sentido más allá del tú quererte convencer de que eso funciona de verdad. Pero cuando tú aprendes de verdad sobre el método científico y de verdad aprendes, porque no es una creencia, es un método para decir lo que tiene sentido de lo que no, decir lo que sí que se puede hacer de lo que no. Cuando tú recurres al escepticismo y a la ciencia, ahí es cuando realmente las cosas que realmente recibes la información tienen sentido, tienen coherencia y tienen base de algún tipo. Todo lo demás son axiomas, son gente que crea ideas que te pueden sonar muy bonitas, como ¿te imaginas qué bonito que todos resucitemos y que estemos en otras personas, no sé qué? Muy bonito.
pero no tiene ningún sentido. Porque al final no puedes ni demostrarlo, ni tiene ninguna base en nada. Entonces, cuando tú realmente te interesas por temas científicos, aunque te dejen con un vacío existencial, porque para muchas cosas no hay respuesta todavía, es precisamente lo que tiene sentido, lo que tiene lógica. Y cuando realmente informas este tipo de temas, entonces es cuando realmente empiezas a aprender y a investigar en cosas que sí que vale la pena investigar. Porque tú en estas cosas podrás investigar 1.000.000 de veces cosas diferentes, que te saldrán 1.000.000 de teorías distintas de 1.000.000 de cosas distintas, pero realmente no vas a aprender nada que realmente vaya a hacer un cambio en ti. Y todos los cambios que vas a hacer son problemas que o bien son psicosomáticos o ya se van a curar solos, como por ejemplo hace la homeopatía. La homeopatía trata gripes, ¿por qué? Porque la gripe se cura sola. Pues claro, normal que trate la gripe. Lo mismo. Pero a mí me pusieron en peligro muchas veces más con este tipo de cosas y por eso digo que no es tan sencillo como decir, no, funciona porque funciona y ya. A mí con temas, por ejemplo, la de homeopatía, me trataron una puñetera otitis de los cojones con homeopatía, se me infectó el oído hasta el punto de que sangré y eché pus por el oído, 40 grados de fiebre y seguían tratándome con homeopatía de mierda. Yo con 12 años. Y no lo hacían por ser malas personas, porque ellos creían que realmente eso era lo que era correcto. Y ese es el puto problema. Cuando tú coges y metes cosas que no son científicas y no tienen ninguna base por en medio de todo, al final es la receta perfecta para crear problemas a largo plazo. Casi me matan o me dejan sordo con esa puta mierda. Pero es lo que hay. Por eso todos los temas, incluso los más blandos, que es tu caso, que el tuyo es el más blando, luego pueden crear a ascender a otras pseudociencias peores aún. Y por eso te digo que lucho contra todo este tipo de cosas y me parece importante que también tú misma te informes también sobre la ciencia, sobre el método científico, que estudiaste para ser dentista, pero ahora mismo no te dedicas a ello, te dedicas a otra cosa diferente. Eso, sin más. Ya, pero bueno, también dentro del método científico está la parte experimental, ¿no? Cuando tú pones en práctica algo durante ciertos años y recibes ciertos resultados y ves que puedes comprobar que algo funciona. Claro, pero es que esto no ha sido el proceso del método científico. Esto no ha sido una observación y lo vamos a comprobar. Esto ha sido un observamos, inventamos, damos por hecho y lo vendemos. Y ahí es donde está el problema. También, tú no puedes comercializar un medicamento sin saber lo que hace. En cambio, esta gente te vende un curso por 5.000 euros sin haber hecho ninguna comprobación en absoluto. Hombre, esta persona está trabajando durante 30 años. Igual que los de Herbalife. Entonces, bueno, pero esto es, está tratando a personas y está viendo resultados. Está aprendiendo incluso de sus propios pacientes. Son los propios pacientes los que le están mostrando que hay ciertos patrones. Y eso también influye en el método científico. Cuando tú ves un patrón y ves que puedes realizar ciertas asociaciones, y entonces puedes determinar que algo es efectivo. Entonces, esta persona lo que ha hecho ha sido basar todos estos procedimientos en base a su experiencia y en base de lo que repetitivamente han ido encontrando durante todo este tiempo. Mira, para que el método científico tenga sentido dentro de este caso, ella tendría que publicar artículos científicos, cosa que no ha hecho. Tendría que aceptar las críticas y responderlas también con más pruebas. Y al parecer, por lo que me estás contando, te han instruido a ti de antes para decir que las críticas son, oh, los haters que dicen cosas los haters. Y realmente no. Dentro del mundo científico no critican tu vida personal, como es por ejemplo mi caso. Me puse el ejemplo de mi caso, eso es mi vida personal, no tiene nada que ver. En este tema se critica el método que está usando. Y el método no está basado en el método científico porque no lo está usando, porque es que no se puede usar, porque es como decir, no, el método científico para el Reiki. ¿Sabes lo que es el Reiki? Sí, que es la movilización de energías. El Reiki no tiene ningún tipo de sentido. Y te dirán, no, porque es que los resultados del Reiki, que no sé qué, que sí, claro, resultados que claro, te relaja muchísimo, pero no tiene ningún sentido, porque se basa en algo que no tiene ningún tipo de coherencia. Y aquí mezcla todo el tema de las ondas alfa, ondas beta y todo esto, que sí que son reales, ¿vale? La cuestión es que no tienen nada que ver con la hipnosis, son cosas totalmente opuestas, están literalmente sin relación, pero te engañan para hacerte pillar un punto científico que sí que es cierto, lo mega deforman y te ponen este. Es como la gente que dice lo de, que por cierto te vi hacerlo en TikTok diciendo lo de los saltos cuánticos. Ah, bueno, pero es que eso es un tipo de técnica que es para conectar con otra cosa, no tiene. Sí, pero y además es que eso está basado, el doble cuántico sí te sé decir de quién viene, y de la teoría del doblamiento cuántico sí que te puedo decir de quién viene. Pero esto es todo full falso. Lo que hacen es usar el nombre cuántico porque para esta gente lo cuántico automáticamente significa magia. Pero bueno, para resumirte, esta gente usa términos científicos como si tuviera algo que ver y dices, ah, mira, es ciencia porque usa términos científicos. Pero no es verdad, no usan ningún tipo de nada de ciencia. Y verás por todos lados lo de, ay, no sé qué cuántico, no sé qué cuántico. La gente no tiene idea de lo que es siquiera la física cuántica. O sea, están inventando para intentar usar palabras que suenan científicas. La gente no va a investigar lo suficiente porque la física cuántica es extremadamente complicada de entender y sencillamente van a soltar palabras al aire para hacerte creer que estás estudiando algo científico y no lo es. En fin, eso. Gracias por hacer la llamada, gracias por atreverte a hacer la llamada también y nada, encantado. Nada, igualmente. Nada. Bien.